No hay dolor más agudo para una mujer que ver al hombre que ama alejarse. Justo el día que se suponía sería el más feliz de su vida. Cada madre, hija y hermana conoce esa punzada en el alma, esa traición que no corta con cuchillos, sino con silencio. Sarah Mitchell supo lo que era eso cuando se quedó sola, frente al altar, el vestido de novia, hecho jirones y manchado de polvo sobre la tierra dura del norte. Se sentía tan vacía como el horizonte sin fin. Fue allí al borde del pueblo, donde el hacendado Jack Morrison la encontró. Yo necesito una mujer, y tú no. La seda desgarrada del vestido de Sarah se enredó en una rama mientras se alejaba tropezando por las afueras de Cedar Ridge. Cada bocanada de aire era un cuchillo en sus pulmones bajo el cielo de montaña. Las campanas de la iglesia ya no sonaban, pero el murmullo de los invitados, sus miradas y susurros aún la perseguían. Thomas Hartwell la había mirado a los ojos frente, su rostro más pálido que la cal, y dijo simplemente: «No puedo hacerlo, Sarah. Lo siento». Y se marchó dejándola ahí ante Dios y ante todos. Sus ilusiones se desmoronaron como hojas secas. La vergüenza fue insoportable. El rostro de su madre era todo consternación. Su padre apretaba tanto la mandíbula que parecía a punto de romperla. Las miradas de lástima de los vecinos que la habían visto crecer eran cuchillas. Sarah juntó con manos temblorosas los metros de seda marfil y huyó de aquella iglesia como si el infierno la persiguiera. A 3 millas del pueblo cayó junto a un viejo poste de alambrado, el pecho agitado entre sollozos y fatiga. El sol de la tarde teñía las llanuras de Wyoming en oro viejo como una pintura viva. Era un paisaje hermoso, pero para Sarah era tan estéril como su porvenir. Jack Morrison patrullaba los cercos de su rancho cuando divisó una figura blanca encogida cerca de un mojón. Al principio, creyó que era un becerro envuelto en lona, pero al acercarse montado en su semental negro, vio que era una mujer vestida de novia. Sujetó las riendas con fuerza y desmontó sus botas. Crujieron en la hierba reseca. «Señorita». Su voz era baja y suave, como la que se usa con animales heridos. «¿Está usted bien?». Sarah alzó la vista entre lágrimas hinchadas y vio la silueta de un hombre alto recortado por el sol poniente. Tenía más edad que sus 22 años, quizá 30 y tantos, el cabello oscuro con canas en las sienes y unos ojos amables del color del cielo despejado. Vestía como ranchero pantalón de mezclilla gastado, chaparreras de cuero, chaleco sobre camisa y un sombrero curtido por años de viento. «Estoy bien», susurró ella, aunque ambos sabían que mentía. Jack la observó un instante con las espinas clavadas en la piel, pero con la barbilla alzada como quien no se deja derrotar. Ese gesto lo conocía bien. Lo había visto antes reflejado en su propio espejo cuando la vida lo dejó sin rumbo. «Me llamo Jack Morrison», dijo él llevándose el sombrero al pecho. «Está usted en mis tierras. No me molesta su compañía, pero la noche cae pronto, y aquí el frío muerde fuerte». Sarah intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondían. «Debo volver al pueblo». «¿Debería?», preguntó él con calma. «Parece que llegó hasta aquí por algo». Esa frase sencilla rompió una represa dentro de ella, y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. «No puedo volver. No así. No después de...». Su voz se quebró. Jack buscó algo en su alforja y le ofreció un pañuelo limpio sin decir palabra. Ella secó su rostro, mientras él, sin dudarlo más, tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. «Tengo una propuesta para usted, señorita», dijo con tono sereno, casi como si ofreciera trabajo. «Necesito una mujer y tú necesitas un hogar. No hablo de amor ni de ilusiones románticas, ni de esas palabras bonitas que suelen acabar mal. Hablo de un trato práctico entre dos personas que saben que la vida no siempre da lo que uno sueña, pero a veces sí lo que necesita». Sarah lo miró segura de que había oído mal. «¿Me está proponiendo matrimonio?». «Le pido que lo considere», dijo Jack. «Tengo un rancho más grande que este pueblo, más ganado del que puedo contar, y una casa que suena hueca de tan sola. Trabajo de sol a sol, y necesito que ese lugar vuelva a sentirse como hogar. Usted tendría techo, comida, y un apellido que aquí se respeta». El viento sopló, y el velo rasgado de Sarah bailó entre la hierba.
Lo vio perderse en la penumbra, y algo dentro de ella también se soltó. La muchacha que esa mañana creyó en cuentos de hadas había muerto. En su lugar quedaba una mujer que entendía que a veces sobrevivir era más importante que soñar. «Usted no sabe nada de mí», murmuró. «Yo sé que tienes el valor para caminar hacia lo desconocido en vez de quedarte en un lugar donde no te quieren», respondió Jack con tono tranquilo. «Sé que tienes la fuerza para recorrer 5 kilómetros con ese vestido de novia entre matorrales, y sé que tienes suficiente orgullo para mantener la cabeza en alto, aunque todo tu mundo se esté desmoronando. Eso me dice todo lo que necesito saber». Jack sacó del chaleco un reloj de oro herencia de su padre. El peso del objeto le era tan familiar como el terreno que pisaba. Ese reloj había pasado por 3 generaciones de hombres. Morrison, todos dejando huella en esas tierras duras pero generosas. Su padre lo había llevado mientras levantaba el rancho desde cero. Su abuelo lo había empuñado durante los conflictos con las tribus. Ahora era turno de Jack de continuar con ese legado, aunque sabía que no lo lograría solo. «No te voy a engañar sobre lo que sería esto», dijo mientras cerraba el reloj con un clic seco. «Sería un matrimonio práctico sin adornos. Tendrías tu propio cuarto, tu espacio, y nunca te pediría más de lo que estés dispuesta a ofrecer. Pero sí esperaría que ayudaras en la casa, tal vez aprendieras a llevar las cuentas, y que estés presente cuando las esposas de los rancheros vengan de visita. A cambio tendrías seguridad, y un nuevo comienzo en un lugar donde nadie sabrá tu historia, a menos que tú decidas contarla». Sara miró hacia el pueblo donde ya comenzaban a encenderse las lámparas de las casas, y se imaginó los murmullos, las miradas de lástima, los juicios disfrazados de preocupación. Luego giró hacia ese hombre que no le prometía fantasías, sino un trato limpio sin engaños. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué querrías atarte a los restos rotos de los sueños de otra persona?» Jack guardó silencio mirando hacia las sierras en el horizonte. «Porque las cosas rotas todavía sirven. A veces incluso son más fuertes después de haberse reparado». Luego la miró directo y en sus ojos vio el mismo dolor que llevaba ella. «No te estoy pidiendo que me ames, señorita». «Sarah Mitchell», lo interrumpió. «Señorita Mitchell», repitió él. «No te estoy pidiendo tu corazón. Dios sabe que ni sabría qué hacer con él si me lo dieras. Te estoy pidiendo una sociedad, una oportunidad para construir algo digno a partir de nuestras ruinas». Como si el destino quisiera subrayar sus palabras, el aullido de un coyote rasgó la quietud de la llanura. Sara se abrazó con fuerza sus faldas desgarradas y tomó una decisión que le dio miedo y libertad a la vez. «Está bien, señor Morrison», dijo su voz más firme de lo que sentía por dentro. «Acepto su propuesta». Jack asintió una sola vez como si cerrara un trato de negocios y no un matrimonio. «Entonces vamos a llevarte a un lugar cálido, y mañana iremos al pueblo a hacerlo oficial». La ayudó a subir a su caballo, y cabalgaron en dirección a las luces lejanas del rancho Morrison. Sara sintió cómo su antigua vida quedaba atrás cayendo como ropa vieja. No sabía lo que vendría, pero por primera vez desde que Thomas la dejó en el altar, sintió algo más que dolor. Sintió posibilidad. El contrato matrimonial estaba entre los dos sobre la mesa de la cocina como un puente que ninguno terminaba de cruzar. El juez Harrison había redactado el documento con precisión siguiendo las indicaciones de Jack claras y prácticas. Derechos de propiedad, deberes del hogar, acuerdos económicos. Todo en párrafos ordenados con un lenguaje legal que lo hacía parecer tan real como irreal a la vez. «Aún estás a tiempo de cambiar de opinión», dijo Jack en voz baja, aunque algo en su tono revelaba que deseaba que no lo hiciera. Sara observó el papel, su nombre ya firmado con esa caligrafía cuidada de niña de escuela, justo debajo de una docena de cláusulas que definirían su nueva vida. La tinta seguía fresca como lágrimas recién caídas. «¿Es esto lo que quieres, señor Morrison? ¿De verdad?» Él tardó tanto en responder que ella alzó la mirada, y lo encontró estudiándola como si quisiera grabar su rostro en la memoria. «Deseo muchas cosas que no puedo tener, señorita Mitchell, pero este acuerdo nos da a ambos algo que necesitamos. Y eso es más honesto que la mayoría de los matrimonios». La ceremonia fue breve, y tuvo solo 2 testigos, el juez Harrison y su esposa.
una mujer amable que le ofreció a Sara un vestido limpio para reemplazar su traje de novia roto. El algodón azul se sentía extraño después de la seda elegante del día anterior, pero no cargaba el peso de sueños rotos. ¿Aceptas, Sarah Elizabeth Mitchell, a este hombre como tu esposo legítimo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, mientras ambos vivan? Las palabras pesaban en esa pequeña sala del juzgado. Sarah miró el perfil endurecido de Jack y vio a un hombre que llevaba heridas invisibles con dignidad. Sí, acepto. ¿Y tú, John Morrison, aceptas a esta mujer como tu esposa legítima, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, mientras ambos vivan? Sí, acepto. Su voz era firme, pero Sarah notó el temblor en sus manos mientras deslizaba un anillo sencillo de oro en su dedo. Era demasiado grande, claramente prestado para la ocasión, pero el metal se sentía cálido contra su piel. Entonces, por el poder que me otorga el territorio de Wyoming, los declaro marido y mujer. El juez cerró su libro con un golpe suave que pareció resonar en el silencio. Puede besar a la novia. Jack la miró con una expresión que mezclaba disculpa y respeto antes de inclinarse y rozar su mejilla con los labios. Fue el beso más casto en la historia del matrimonio, pero la calidez que le provocó no tenía nada que ver con romance y todo con humanidad. El trayecto al rancho Morrison duró 2 horas atravesando tierras cada vez más majestuosas y sobrecogedoras. Las colinas se abrían paso a vastas praderas que llegaban hasta montañas tan altas que se perdían entre nubes. Sarah nunca había visto horizontes tan amplios, ni se había sentido tan diminuta. La casa del rancho era más imponente que cualquier otra en Cedar Ridge, una estructura de 2 pisos construida con piedra y madera de la región, con un porche que la rodeaba, y ventanas que atrapaban la luz como joyas. Alrededor, los edificios de trabajo, graneros, cobertizos, corrales y talleres revelaban un rancho que funcionaba como un reloj bien afinado. «Es hermoso», dijo Sarah, y lo decía en serio. «Es mi hogar», respondió Jack mientras la ayudaba a bajar del carro. «O lo será si tú lo permites». El interior no desmerecía en nada al exterior: techos altos, muebles hechos con esmero y señales evidentes de que alguna vez hubo una mujer cuidando cada detalle, aunque ahora no estuviera presente. Sarah deslizó sus dedos sobre la repisa tallada a mano y se preguntó quién habría escogido esas telas y colocado los objetos con tanto esmero. «La mayoría es obra de mi madre», dijo Jack, siguiendo su mirada. Tenía ideas muy claras sobre cómo debía sentirse un hogar. «Se siente como si aún la quisieran», respondió Sarah con voz baja. Jack le mostró el piso principal, la sala, el comedor, la cocina y un despacho pequeño, antes de llevarla a la planta alta, donde un pasillo con puertas cerradas se extendía en línea recta. Se detuvo frente a la segunda a la derecha y al abrirla reveló una habitación que le cortó el aliento. Amplia y luminosa, con 2 ventanales que daban hacia el potrero donde pastaban algunos caballos al atardecer. Una cama con dosel presidía el cuarto, cubierta con una colcha hecha a mano bien cuidada y aún viva en colores. Bajo una ventana se encontraba un escritorio sencillo y una silla cómoda colocada donde entraba la luz matinal. «Este es tu cuarto», dijo Jack, dejando la pequeña bolsa de ella sobre el baúl a los pies de la cama. «Hay llaves si necesitas privacidad. Yo respetaré los límites que pongas». Sarah se giró para verlo justo cuando él comenzaba a dar unos pasos hacia atrás con el sombrero en las manos, inseguro. «¿Y tú dónde dormirás?» «Mi recámara está al fondo del pasillo. Bastante lejos como para que nadie te moleste». Hizo una pausa en la puerta. «La cena suele ser a las 6. Pero no te preocupes por eso esta noche. María nos dejó algo que solo hay que calentar». María, la esposa de mi capataz Carlos. Ella ayuda con lo pesado en la casa cuando se necesita. Mañana la conocerás. Jack dudó un momento antes de añadir: «Está emocionada de tener otra mujer en la casa. Se cansa de cocinar para vaqueros que creen que la sal es un condimento exótico y que lo verde es sospechoso». Una sonrisa, la primera en 2 días, se insinuó en los labios de Sarah. «Sé manejarme bien en una cocina, señor Morrison». Jack la corrigió con suavidad. «Ya estamos casados, Sarah. Lo lógico es usar los nombres de pila». Cuando él se fue, Sarah se dejó caer con peso en el borde de la cama, tratando de digerir la magnitud de lo que acababa de hacer.
Apenas ayer era Sarah Mitchell, la hija soltera del herrero del pueblo, a punto de casarse con Thomas Hartwell, y vivir una vida de tardes de té y ferias del pueblo. Ahora era la señora de John Morrison, esposa de un hombre que apenas conocía, encargada de un rancho más grande que muchos municipios del este. Al sacar su escasa ropa para colocarla, el contrato matrimonial crujió en su bolsillo. Lo desplegó y volvió a leer los términos. Cada cláusula le recordaba lo práctico y frío del acuerdo. Derechos de propiedad especificados, deberes del hogar delineados, responsabilidades financieras claramente expuestas. Y al final, en la letra ordenada de Jack, una condición que no estaba en el borrador original del juez Harrison. Si alguna de las partes desea disolver este matrimonio, podrá hacerlo con un aviso de 60 días sin penalización, siempre que ambas partes estén de acuerdo con la separación. Comprendió una salida. La manera de Jack de asegurarse de que ella nunca se sintiera atrapada. Esa consideración inesperada hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sarah, la cena está lista si tienes hambre. Lo encontró en la cocina sirviendo estofado en platos hondos, con movimientos lentos y medidos propios de quien lleva tiempo cocinando solo. La escena doméstica se sentía a la vez íntima y extraña, aquel ranchero alto y curtido, realizando gestos tan cotidianos en su propia casa. Huele delicioso, comentó ella sentándose frente a la mesa de madera lo suficientemente grande para 8, pero esa noche solo los recibía a ellos dos. Comieron sin prisa, envueltos en ese tipo de silencio que deja el polvo tras una tormenta. Afuera los sonidos del rancho se colaban por las ventanas abiertas. El mugido lejano de las vacas, los relinchos de los caballos, las voces apagadas de los peones cerrando la jornada. «¿Qué esperas de mí?», preguntó Sarah, dejando la cuchara sobre el plato y mirándolo con firmeza. Jack tardó en contestar como si se tratara de una decisión sobre la ruta del arreo. «La verdad, no lo sé con certeza. Ha pasado mucho desde que esta casa tuvo presencia femenina. Supongo que espero que logres que vuelva a sentirse como un hogar, no solo como un lugar para dormir y comer. Y si no puedo, si no soy lo que necesitas, entonces lo iremos descubriendo juntos», respondió con simpleza. «Un matrimonio, aunque sea como el nuestro, no se aprende en un día. Mis padres estuvieron casados 37 años, y mi mamá solía decir que seguían aprendiendo cómo estar casados el mismo día que él murió». Sarah pasó el dedo por el borde de su vaso, asimilando lo que había escuchado. Fueron felices. La mayoría de los días. La sonrisa de Jack fue melancólica. Tuvieron sus momentos difíciles, sequías, enfermedades en el ganado, épocas en que el dinero no alcanzaba ni para un clavo. Pero los atravesaron juntos, y eso parecía valer más que la felicidad diaria. Después de la cena, Jack le enseñó a cuidar el fuego de la cocina y a asegurar las cerraduras rituales que como señora de la casa debía conocer. Luego la acompañó hasta el pie de las escaleras y se detuvo apoyando una mano en el pasamanos. «Si necesitas algo durante la noche, solo llama. Duermo ligero». «Gracias», dijo Sarah, sabiendo que no hablaba solo de su ayuda práctica. Lo agradecía por todo, por haberla encontrado, por darle esta oportunidad, por tratarla con más respeto del que jamás creyó merecer. Jack bajó la vista incómodo con la gratitud. «Ambos conseguimos algo que necesitábamos, Sarah. No hace falta agradecer». Pero mientras subía a su habitación, Sarah sabía que eso no era del todo cierto. Jack Morrison no solo la había rescatado del frío de la pradera, y ella empezaba a preguntarse de qué más trataba de salvarse él mismo. El cuarto ahora se sentía distinto, como si realmente le perteneciera. Se puso su camisón, se peinó bajo la luz de la lámpara, e intentó imaginarse viviendo esta vida por años. Debería haber sido abrumador, pero en vez de eso, algo dentro de ella se acomodó. Una sensación que no sentía desde el día en que Thomas la había dejado en el altar propósito. Mañana empezaría a aprender qué significaba ser esposa de un ranchero. Esa noche dormiría bajo techo firme y en una cama de verdad resguardada por un hombre que no le había pedido nada más que su compañía y apoyo. No era el cuento de hadas que alguna vez imaginó, pero sí algo sincero, tangible, y más reconfortante de lo que habría esperado. Afuera, más allá de la ventana, la noche en Wyoming se desplegaba sin fin salpicada de estrellas, y por primera vez en su vida adulta, Sarah Mitchell Morrison se dejó llevar por el sueño,
sin saber qué le traería el amanecer, y esa incertidumbre curiosamente ya no le provocaba miedo. Despertó con el canto de los gallos y el mugido distante del ganado, sonidos extraños que tardó en ubicar. La luz del sol se colaba por los ventanales del cuarto dibujando rectángulos dorados sobre el suelo de madera bien pulido. A pesar de todo lo vivido, había dormido mejor que en muchos meses anteriores. Sobre la mesita de noche descansaba el libro de recetas de su madre abierto justo donde lo dejó la noche anterior. Sus páginas ya desgastadas conservaban la caligrafía familiar que le apretaba el pecho con nostalgia. Aquel cuaderno encuadernado en cuero había sido un regalo de bodas de su abuela, heredado a través de 3 generaciones de mujeres que habían encontrado propósito al alimentar a los suyos con amor. Sara pasó el dedo por una receta de galletas con suero de leche, evocando el aroma de la cocina materna en las mañanas de domingo. Unos golpecitos en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Sara, voy a revisar el potrero del norte. Hay café en la estufa y huevos en la canasta por si tienes hambre. Gracias, respondió ella alzando la voz, escuchando luego cómo los pasos de Jack se alejaban por el pasillo. El silencio se apoderó de la casa, y Sara comprendió que era su primer amanecer siendo la señora del hogar, aunque las circunstancias no fueran las típicas. Se vistió con el atuendo más sencillo que tenía, y bajó con rapidez para inspeccionar la cocina a la luz del día. Era el sueño de toda cocinera una estufa de hierro macizo, fregaderos profundos con bomba manual, estantes repletos de loza y utensilios que evidenciaban la preparación de comidas abundantes. Sin embargo, el ambiente tenía algo frío, como si aquel espacio se hubiera usado solo por obligación durante demasiado tiempo. El café que Jack había dejado era lo bastante fuerte como para revivir a un difunto, y Sara no pudo evitar reírse al imaginarse a los vaqueros que seguro preferían su café más como un trago de aguardiente que como una bebida elegante. Rompió 4 huevos en el sartén y comenzó a cocinarlos, el ritual familiar del desayuno, devolviéndole algo de normalidad en ese mundo nuevo. Apenas acababa de servir los huevos en el plato cuando se abrió la puerta de la cocina y entró una mujer de su edad cargando una canasta con pan recién hecho. Tenía el cabello oscuro trenzado hasta la cintura y unos ojos cálidos que se arrugaban simpáticamente al sonreír. «Usted debe ser la nueva señora Morrison», dijo en un español con un acento apenas perceptible. «Soy María Hernández. Mi esposo Carlos es el capataz», Sara respondió ella secándose las manos con un trapo de cocina. «Un gusto conocerla». María puso la canasta sobre la encimera y la observó con una curiosidad sin rodeos. «Es más joven de lo que imaginaba». «Tengo 22». Murmuró María, mientras empezaba a sacar de la canasta no solo pan, sino también mantequilla fresca, mermelada, y lo que parecían ser panecillos dulces. «Jack. Es buen hombre, pero ha pasado demasiado tiempo solo. A veces me preocupa que se le haya olvidado cómo hablar con personas que no sean vacas o caballos». Sara, sin proponérselo, soltó una risa genuina. «Ha sido muy amable conmigo». «Amable, sí. Pero la amabilidad no lo es todo en un matrimonio». María la miró con ojos sabios. «Aunque supongo que eso lo irá descubriendo usted solita». Juntas terminaron de preparar un desayuno más completo. María platicaba animadamente sobre el rancho y su gente mientras Sara absorbía cada detalle como esponja. Jack tenía 15 vaqueros contratados además de Carlos y María con sus 2 hijos. Durante las temporadas de marcaje y redondeo, ese número se duplicaba. La propiedad abarcaba casi 50,000 acres y criaba cerca de 3,000 cabezas de ganado. «Es mucha carga», comentó María al notar cómo se agrandaban los ojos de Sara al escuchar la cifra. «Pero Jack tiene buen olfato con el ganado, y mejor aún con las personas. Si te eligió a ti debe haber sido por algo. Él necesitaba esposa y yo necesitaba un hogar», murmuró Sara. «No hay más ciencia que esa». La risa de María fue sonora y contagiosa. «Ay, mija. Siempre es más complicado que eso. Los hombres creen saber lo que necesitan, pero por lo regular acaban dándose cuenta de que necesitaban otra cosa por completo». Jack regresó justo cuando estaban por terminar el desayuno. El sonido de sus botas sobre la madera resonó fuerte, y el polvo en su sombrero delataba el tiempo que llevaba cabalgando. Se detuvo al ver a María,
y luego posó la vista entre ambas mujeres con una especie de alivio, asomando en su expresión. María me ha estado enseñando la cocina, comentó Sara, y trajo comida como para alimentar a medio ejército. Siempre hace eso, afirmó Jack sirviéndose café y tomando uno de los panecillos. Carlos dice que está intentando evitar por sí sola la hambruna en todo Wyoming. Alguien tiene que asegurarse de que no comas solo carne seca y café todo el día, replicó María en tono burlón, pero cariñoso. Ahora que tienes esposa, quizá ella pueda encargarse de que comas como Dios manda. Jack miró a Sara y ella notó un destello de duda en su rostro. Solo si ella quiere. Este acuerdo no obliga a nada que ella no haya aceptado. La formalidad de sus palabras le dolió más de lo que esperaba. Entendía que él trataba de ser respetuoso, pero en ese momento se sintió más invitada que dueña de casa. Quiero aprender, dijo con firmeza. Sobre la cocina, el rancho, todo. Puede que no me haya casado por amor, señor Jack, pero tampoco me casé para quedarme de adorno. Algo cambió en la expresión de Jack, aunque Sara no supo descifrar qué era. Está bien. María, ¿te molestaría enseñarle todo lo que necesite para llevar la casa? Por supuesto, respondió ella con una sonrisa tan amplia que parecía haber estado esperando ese momento desde el principio. Hoy empezamos con la despensa y la bodega, y mañana conoceremos a las otras esposas. Una vez que Jack salió a trabajar, María demostró ser una maestra paciente y una fuente inagotable de información sobre el rancho y su patrón. Recorrieron juntas cada rincón de la casa, mientras María le explicaba la rutina de limpieza y mantenimiento, señalándole qué muebles habían pertenecido a la madre de Jack y cuáles él mismo había incorporado con los años. Esta casa la mandó construir para su primera esposa, comentó María con tono casual, mientras revisaban juntas el armario de sábanas. Sara se detuvo al tomar unas fundas bordadas a mano. Su primera esposa preguntó sin mirar a María. Elizabeth. Estuvieron casados solo 2 años. Luego ella falleció. Dando a luz, la voz de María bajó a un susurro. El bebé también murió. Jack. Él sufrió mucho. Cuando por fin dejó de llorar fue como si también dejara de sentir. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Sara apenas audiblemente. 8 años, respondió María. Desde entonces no se ha fijado en ninguna otra mujer. Hasta que llegaste tú. El rostro de Sara se sonrojó de inmediato. Esto no es ese tipo de matrimonio, María. Los dos entendemos lo que es este acuerdo. ¿De veras?, cuestionó María alzando una ceja. Porque desde mi perspectiva se ven como 2 almas solas demasiado temerosas. Como para admitir que quizás quieren algo más que llevar cuentas mentales sobre qué tablas del piso crujen o cómo funciona el sistema de poleas de las cortinas pesadas del salón. Al llegar la tarde, Sara tenía la cabeza llena de datos, pero al mismo tiempo sentía los pies más firmes sobre esa tierra desconocida. La cocina se volvió su refugio. Pasó el resto de la tarde preparando la cena usando el recetario de su madre. Eligió platillos que fueran nutritivos para un ranchero trabajador, pero que también mostraran que la casa Morrison ahora tenía una presencia femenina. Cocido de res con verduras, pan recién hecho, y un pay de manzana con fruta que María había traído de sus propios árboles. Cuando Jack entró al anochecer, se quedó parado en el umbral de la cocina sin decir palabra. La habitación se sentía cálida, iluminada por la estufa y lámparas que impregnaban el aire con aromas reconfortantes. Sara estaba de pie frente al mostrador con harina en el cabello y las mangas arremangadas como si hubiese pertenecido a ese lugar desde siempre. Algo huele increíble, murmuró Jack con voz baja. Espero que tengas hambre. Sara se limpió las manos en el delantal y señaló la mesa que había dispuesto con la vajilla fina de la madre de Jack y un pequeño ramo de flores silvestres que recogió cerca del porche trasero. Cenaron sin hablar mucho en una quietud agradable, y los pequeños sonidos de aprobación de Jack significaban más para Sara que cualquier cumplido adornado. Cuando él se sirvió otra porción de cada cosa, ella sintió una chispa de orgullo que la sorprendió por su intensidad. Así se sentía esta casa antes, dijo Jack de pronto con el tenedor aún alzado. Cuando mi madre vivía, cuando Elizabeth... Se detuvo con el rostro apesadumbrado. Está bien, respondió Sara con suavidad. María me habló de tu primera esposa. Lamento tu pérdida. Jack dejó el tenedor sobre el plato sin levantar la mirada.
No quiero que creas que tienes que reemplazarla o asumir un rol que no te corresponde. Este acuerdo se basa en necesidades prácticas, no en el pasado. Lo sé, respondió Sara con cuidado. Pero eso no significa que no podamos crear nuevos recuerdos o encontrar nuestra propia forma de sentirnos cómodos juntos. Una casa, al fin de cuentas, debe sentirse como un hogar sin importar los motivos por los que se comparta. Jack levantó la vista y en sus ojos, Sara vio algo que no había visto antes, una esperanza fugaz, que enseguida fue contenida por su acostumbrada reserva. Tienes buen instinto para hacer que un lugar se sienta acogedor. Mi madre siempre decía que alimentar bien a las personas es una de las formas más simples de demostrarles que te importan. Tu madre suena como una mujer sabia. Lo es. Espero poder presentártela algún día cuando haya pasado el escándalo de este matrimonio repentino. Esa noche, mientras se cepillaba el cabello antes de dormir, Sara se dio cuenta de que pensaba menos en la vida que había dejado atrás y más en la que estaba construyendo. No era el cuento de hadas que alguna vez imaginó, pero había algo reconfortante en la rutina, algo satisfactorio en el trabajo diario, y algo profundamente sereno en la tranquila presencia de Jack, al otro lado de la mesa. El recetario de su madre yacía abierto junto a ella. Hizo una nota mental probar la receta de pollo con bolitas de masa al día siguiente. Un hombre que valoraba una buena comida merecía ser bien alimentado. Y Sara comenzaba a comprender que cuidar del bienestar de Jack Morrison le daba un propósito que jamás había sentido entre los roles triviales reservados a las solteras del pueblo. Pensó mientras se metía bajo las cobijas un comienzo. El ritmo de vida del rancho comenzó a envolverse en torno a Sara como una manta tejida con cariño. Cada mañana despertaba al sonido de Jack moviéndose con sigilo por la casa, preparándose para otro día que lo llevaría de sol a sol por los llanos extensos de su propiedad. Cuando ella bajaba las escaleras, él ya se había ido dejando tras de sí solo el rastro de aroma a café y cuero. Empezó a anhelar esas horas calladas, donde la casa era completamente suya. La cocina se volvió su espacio sagrado, y disfrutaba planear las comidas que mantendrían a Jack con energía durante el día, y lo harían sentirse recibido al volver. El recetario de su madre se volvió indispensable, guiándola paso a paso en recetas que solo había visto preparar en su infancia. En su cuarta mañana como señora Morrison, Sara lo encontró ya en la cocina antes del amanecer, sentado a la mesa con una taza de café y un pequeño pedazo de madera en las manos. Tallaba algo con movimientos precisos, sus dedos grandes se movían con sorprendente delicadeza mientras manejaba la navaja. «Perdón», dijo Sara sintiéndose de pronto expuesta con su bata puesta. «No sabía que seguías aquí». «Tengo junta temprano con Carlos sobre el programa de cría», respondió sin apartar la vista de su trabajo. «No quise despertarte con tanto ruido». Sara se sirvió café y se sentó frente a él intrigada por lo que estaba tallando. A la luz de la lámpara distinguió que la figura tomaba forma de un ave pequeña, con las alas extendidas como si estuviera a punto de alzar el vuelo. «Está hermoso», dijo suavemente. «Está precioso», dijo ella en voz baja. Las manos de Jack se detuvieron y por un instante pensó que él guardaría la figura, pero en lugar de eso la giró suavemente para que ella pudiera verla bien. «Mi papá me enseñó. Decía que las manos de un hombre necesitan ocuparse de algo en las horas de silencio, si no quieren llenarse de preocupaciones. Tu papá era sabio». Lo era. Jack volvió a mover la navaja con calma. «Falleció cuando yo tenía 25. Me dejó este rancho y un montón de responsabilidades que no sabía si podría con ellas. Mi madre decía que él confiaba en que yo estaba listo, pero la verdad me sentía como un muchacho jugando a ser hombre durante mucho tiempo». Sara lo observó a la luz tibia del quinqué, notando las arrugas finas junto a sus ojos, huellas del sol, del viento y de los años. Había algo sereno y firme en su postura, incluso en ese momento relajado. ¿Qué cambió? ¿Cuándo dejaste de sentir que solo estabas aparentando? Jack se lo pensó mientras detallaba la cola del ave tallada. Supongo que fue el primer año que el rancho dio ganancias por decisiones mías. Cuando entendí que estaba prosperando por lo que yo hacía, no solo porque seguía lo que había dejado mi padre. ¿Y cuánto te tomó eso? 5 años, respondió con una sonrisa humilde. Parece que aprendo lento. O minucioso, dijo Sara. Hay una diferencia.
Se miraron por encima de la mesa, y en ese cruce de ojos, algo se aflojó entre ellos, una pequeña grieta en la educación cautelosa que habían sostenido desde el día de su boda. Era la primera conversación realmente íntima que compartían, y ella sintió hambre de más. ¿Y tú?, preguntó Jack. ¿Qué soñabas ser cuando dejaste de ser solo la hija de tus padres? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado qué deseaba más allá del matrimonio, o la maternidad, las únicas metas que siempre le marcaron. Soñaba con viajar, admitió, imaginando montañas, océanos y ciudades más grandes que cualquier cosa que pudiera haber soñado en Cedar Ridge. Quería conocer el mundo, ver qué había allá afuera. ¿Y qué te detuvo? La realidad, supongo. Las mujeres no viajan solas, y nunca tuve dinero para aventuras aunque pudiera. Pasó el dedo por el borde de su taza de café. Además, Cedar Ridge era todo mi universo. No supe imaginarme otro camino. Hasta que Thomas me dejó plantada en el altar, y no me quedó más remedio. Llevaba 2 semanas en el rancho cuando encontró la fotografía oculta en el cajón del escritorio de Jack. No había tenido intención de husmear, solo buscaba una pluma para anotar los huevos del día en el registro. Sus dedos tocaron el marco envuelto entre papeles viejos. Era un daguerrotipo antiguo mostrando a una joven de facciones suaves y cabello oscuro recogido con esmero como se usaba años atrás. Llevaba un vestido de boda elegante, y su sonrisa irradiaba la ilusión de una novia que aún creía en los finales felices. Detrás, en la letra cuidadosa de Jack, se leía: Elizabeth Morrison, esposa querida, 1872-1874. Sarah se quedó un largo rato mirando esa imagen, contemplando a la mujer que había sido la primera elección de Jack, la dueña de su corazón, aquella para quien había construido ese hogar. Elizabeth tenía una belleza etérea de esas que inspiran versos, ojos dulces, figura delicada, rostro sereno. Con la foto entre las manos, Sarah sintió caer sobre sus hombros el peso de la comparación, como una cobija tejida con dudas. Ella no tenía ese tipo de belleza. Su cara era más fuerte, sus manos más ásperas por años de ayudar a su padre en la herrería. Elizabeth parecía hecha para adornar salones y posar para las visitas. Sarah, en cambio, era una mujer de frontera curtida, práctica, capaz de resistir las tormentas. Sarah, la voz de Jack desde la cocina la sacudió de golpe. Sintió un latido de culpa. Rápidamente devolvió la fotografía al cajón y lo cerró, pero la imagen ya se le había quedado grabada. «Ya voy», dijo alisándose la falda y tratando de recuperar la compostura. Jack estaba junto a Carlos en la mesa de la cocina, revisando un mapa dibujado a mano. Ambos lucían tensos, y Sarah notó cómo Carlos lanzaba miradas hacia las ventanas, como si esperara que algo pasara. «¿Todo bien?», preguntó ella. Jack alzó la vista, y por un segundo su rostro mostró una preocupación sin filtros. «Faltan algunas reses en el pastizal norte. Podrían ser lobos. O cuatreros». Carlos encontró huellas que apuntan a lo segundo. «¿Cuántas?», preguntó Sarah, sorprendiendo a ambos hombres por lo directa. «No muchas por ahora», dijo Carlos, «pero si son bandidos volverán. Siempre lo hacen». Jack dobló el mapa y lo guardó en el chaleco. «Iremos a revisar. Quiero que hoy te mantengas cerca de la casa, Sarah. Si hay merodeadores por ahí, es mejor no arriesgarse». «¿Cuánto tiempo estarán fuera?» «Difícil decirlo. Tal vez vuelvo para la cena, tal vez más tarde», respondió Jack con un dejo de duda, y luego agregó: «María se queda hoy con los niños. No estará sola». Cuando los hombres se marcharon armados y decididos, Sarah no pudo concentrarse en nada. La casa parecía distinta, menos segura. Sus oídos afinaban buscando ruidos extraños. María llegó a media mañana con Miguel e Isabela. No traía su habitual alegría. «Carlos me pidió que trajera a los niños», dijo. «Es más seguro estar juntos si algo se avecina». Pasaron el resto de la mañana horneando pan y haciendo cosas del hogar. Pero Sarah notó que María no dejaba de revisar puertas y ventanas, asegurándose de que todo estuviera cerrado. Los niños, conscientes de la tensión flotando en el aire, jugaban en silencio sin hacer demasiadas preguntas. Fue mientras preparaban la comida cuando Isabela tiró suavemente de la falda de Sarah y señaló hacia la ventana. «Señora Sarah, vienen unos hombres». El corazón de Sarah dio un vuelco al ver por la ventana a 3 jinetes que se acercaban al rancho. Venían despacio, a paso tranquilo,
Pero había algo en ese ritmo que le heló la sangre. Era la calma peligrosa de quienes no tienen prisa porque creen que nada se les va a interponer. Eran forasteros con ropas rudas y esa forma de montar con desfachatez que tienen los que están acostumbrados a tomar lo que se les antoja. María dijo: «Sara con voz baja pero firme, sube con los niños a mi cuarto y atranca la puerta. No bajen pase lo que pase. Sara, tú también deberías subir. Alguien tiene que dar la cara y esa soy yo. Esta es mi casa». La voz de Sara no tembló aunque por dentro no era tan firme. «Anda ya». María tomó a sus hijos y desapareció escaleras arriba, justo cuando los jinetes detenían sus caballos frente a la casa. Sara alisó su delantal, se aseguró de tener bien sujeto el cabello y abrió la puerta antes de que llamaran. Fuera lo que viniera ella, lo enfrentaría a su modo. El líder del grupo era un hombre de unos 40 años con el pelo entrecano y unos ojos fríos como la escarcha. Su sonrisa parecía cordial, pero no tocaba el fondo de su mirada. «Buenas tardes, señora». «Lindo día, ¿verdad?» «Lo era», respondió Sara sin expresión. «¿Qué se les ofrece, caballeros?» «Me llamo Fletcher. Ellos son Graves y Murphy», dijo el hombre señalando a los otros sin apartar los ojos de ella. «Estamos buscando unas cabezas de ganado que tal vez se hayan metido en las tierras del rancho Morrison. Pensamos pedir permiso para echar un vistazo». «Me temo que mi esposo no está para autorizar eso», contestó Sara. «Tendrán que regresar cuando él esté en casa». Fletcher amplió su sonrisa. «Qué lástima. Hemos recorrido un buen tramo y las vacas no esperan a que se les den citas. ¿Verdad?». Se bajó del caballo y dio un paso hacia el porche. «Quizás usted pueda ayudarnos, aunque sea señalarnos por dónde buscar». La mano de Sara tocó el picaporte detrás de ella, pero no retrocedió. «Como ya dije, tendrán que hablar con mi esposo. El señor Morrison volverá esta noche». «Morrison», repitió Fletcher como saboreando el nombre. «Ese sería Jack Morrison, dueño de estas tierras y de todo el ganado, ¿no así es? Oí decir que se consiguió esposa nueva. Me imagino que es usted». Sara sintió un escalofrío por la forma en que Fletcher la observaba y por cómo sus hombres se iban posicionando alrededor de la casa. «Sí, soy yo. Y estoy segura de que a mi esposo le interesará saber que unos extraños andan preguntando por nuestra familia». Fletcher soltó una risa hueca. «No hace falta contarle nada a Jack. No querríamos preocuparlo sin motivo. Solo echaremos un vistazo y nos vamos. No lo permitiré». La voz de Sara salió con la fuerza de generaciones de mujeres que aprendieron a plantarse firmes. «Esta es propiedad privada, y nadie les ha autorizado nada. Les sugiero que se marchen antes de que mi esposo regrese con sus hombres». Por un instante la sonrisa de Fletcher se desdibujó dejando ver algo más oscuro. Pero no alcanzó a contestar. Un estruendo de cascos se oyó al fondo del camino. Jack y Carlos aparecieron sobre la colina cabalgando con urgencia y levantando polvo tras de sí. Incluso desde lejos, Sara reconoció en el cuerpo tenso de Jack que había entendido lo que pasaba. Fletcher se subió de nuevo al caballo con rapidez. Recuperó su actitud relajada como si nada. «Parece que su marido ya regresó, señora. Entonces nos vamos. Un placer conversar con usted». Los tres hombres espolearon sus monturas hacia el sur. No se apresuraban, pero tampoco se quedaban. Jack y Carlos entraron al patio a toda velocidad. Jack desmontó antes de que su caballo se detuviera del todo. «¿Estás bien?», preguntó examinando a Sara de arriba abajo como si buscara heridas. «Estoy bien. Dijeron que buscaban reses perdidas, pero en realidad estaban espiando», concluyó Jack, con el ceño fruncido. «Querían ver cuántos somos, qué tan protegidos estamos». Miró hacia la casa. «Y María y los niños arriba. Los mandé apenas vi llegar a los jinetes». Jack la miró con detenimiento y Sara notó un cambio en su rostro. «Te quedaste abajo para enfrentarte tú sola a 3 hombres armados. Alguien tenía que hacerlo. No iba a dejar que unos desconocidos me intimidaran en mi propia casa». Carlos, que había escuchado todo, sacudió la cabeza impresionado. «Señora, esos tipos son peligrosos». «Tal vez». «Pero no hicieron nada», interrumpió Sara. «Y ahora ya saben que el rancho Morrison no es presa fácil ni siquiera cuando los hombres no están». Jack aún la observaba como si viera por primera vez quién era realmente.
Elizabeth se habría escondido con María y los niños, dijo en voz baja, y Sara comprendió que no había querido decirlo en voz alta. La comparación dolió, más aún con la imagen reciente de la delicada y hermosa Elizabeth en su mente. Yo no soy Elizabeth, dijo Sara con el mentón en alto. Nunca he fingido serlo. No, murmuró Jack con voz extraña. No lo eres. Esa noche, ya con María y los niños de vuelta en su casa, y guardias adicionales en el perímetro, Jack encontró a Sara lavando los trastes en la cocina. Había estado callada durante la cena, y él intuía que su comentario sobre Elizabeth era la razón. Te debo una disculpa, dijo sin rodeos. Sara no se volteó. ¿Por qué? Por compararte con Elizabeth. No fue justo ni para ti ni para ella. No fue justo, respondió Sara con voz plana. Por lo que me han dicho, ella era todo lo que un hombre podría desear, hermosa, dulce, refinada. El tipo de mujer que merece amor. Jack se acercó notando la tensión en su espalda y la forma en que frotaba un plato limpio como si intentara borrar su propio enojo. Sara, mírame. Ella se volvió despacio, la mandíbula tensa y los ojos llenos de cautela, reflejo de la misma valentía que había mostrado esa tarde. Elizabeth fue una buena mujer, dijo Jack con cuidado. Era amable, dulce, como tú dices. Pero también era frágil. Nunca habría soportado lo que pasó hoy. Habría estado paralizada de miedo frente a esos hombres, incapaz de protegerse, ni de proteger a nadie más. Y eso la hace menos valiosa. La hace distinta, no mejor ni peor, simplemente distinta. Jack extendió la mano y rozó la mejilla de Sara con una ternura que la tomó por sorpresa. Esta tarde te enfrentaste a 3 hombres peligrosos para proteger a los hijos de María y defender nuestra casa. Elizabeth no habría podido hacerlo, ni siquiera lo habría intentado. Pero tú lo hiciste sin dudar, y lo hiciste bien. Sara buscó en su rostro alguna señal de esa comparación que tanto temía. ¿Desearías que yo fuera más como ella?, preguntó. A veces, admitió Jack, y el gesto de Sara se apagó. Pero la mayoría de las veces agradezco que seas exactamente como eres. Elizabeth encajaba en otro tipo de vida, una más tranquila que la que tenemos aquí. Tú, en cambio, encajas con esta tierra, con este rancho. Conmigo. Aquellas palabras fueron dichas en voz tan baja que a Sara casi se le escapan. Pero al entenderlas sintió que algo cálido se abría paso dentro de su pecho. Jack susurró. Pero él ya se había apartado, cerrando ese instante de vulnerabilidad, como quien cierra una puerta. Descansa, dijo. Mañana empezaremos con tus lecciones de tiro por si esos hombres deciden regresar cuando yo no esté. Mientras subía las escaleras, Sara pensó en la fotografía escondida en el escritorio de Jack, y se dio cuenta de que el recuerdo de Elizabeth ya no le pesaba tanto. Aquella mujer siempre ocuparía un rincón del corazón de Jack, pero eso no significaba que no hubiera espacio para alguien más, alguien diferente. El pájaro tallado en madera seguía en su lugar sobre el alféizar, y Sara deseó con todo el corazón que algún día ella también tuviera un sitio único en el alma de Jack. No por parecerse a Elizabeth, sino precisamente por ser lo opuesto. Las clases matutinas de tiro comenzaron 3 días después del encuentro con Fletcher y sus secuaces. Jack instaló unos blancos detrás del granero lo bastante lejos de la casa, para no molestar a los vecinos, pero lo suficientemente cerca para que Sara pudiera practicar a diario. El rifle que le asignó era más liviano que su Winchester, pensado para alguien con menos fuerza física, pero igual de letal a corta distancia. La primera regla para disparar, dijo Jack colocándose detrás de ella, mientras sostenía el arma, es no apuntar a nada que no estés dispuesta a destruir. La segunda es que si apuntas más, te vale estar lista para disparar. Sara asintió, concentrándose en sus instrucciones mientras intentaba ignorar el calor de su cuerpo tan cerca del suyo. Él cubrió sus manos con las suyas, ajustándole el agarre y enseñándole a enfilar la mira. Inhala, suelta la mitad del aire, y luego aprieta el gatillo suavemente, murmuró junto a su oído. Sin jalonearlo, solo presión firme, hasta que el disparo te sorprenda. El retroceso le sacudió el hombro y falló por completo el blanco, pero la sonrisa paciente de Jack le indicó que lo había anticipado. Mejor que mi primer disparo, dijo. Estaba tan nervioso por el ruido que cerré los ojos y casi le vuelo el sombrero a Carlos.
Practicaban durante 1 hora cada mañana. El modo de enseñar de Jack era tan constante y sereno como todo en él. Nunca se molestaba si fallaba, ni la hacía sentir torpe si se sobresaltaba con el sonido. Poco a poco Sarah comenzó a dar en el blanco, luego en los círculos centrales, y finalmente en el centro exacto con precisión envidiable. «Eres una natural», comentó Jack una mañana al ver que 3 balas suyas quedaron dentro del espacio de una moneda de plata. «Mejor que varios de mis vaqueros». Sarah bajó el rifle incrédula. «¿De veras, de veras? Aunque ojalá nunca tengas que usar ese talento para algo más serio que esto». Pero ambos sabían que Fletcher y sus hombres seguían merodeando, y los cuatreros rara vez se daban por vencidos una vez que marcaban un rancho como objetivo. La amenaza se volvió tangible 2 semanas después, cuando Carlos encontró el cadáver de una res, en un cañón a 5 millas de la casa principal. El animal había sido faenado con manos expertas. Solo se llevaron el cuero y los cortes valiosos. Lo demás fue dejado para los carroñeros. «Se están alimentando con nuestro ganado mientras estudian el rancho», dijo Jack, con el ceño fruncido, observando los restos junto a Sarah. «Y cada vez se atreven más». Esta fue de ayer, tal vez de antier. Sarah había insistido en acompañarlo a ver la escena, a pesar de que él decía que no era seguro ni apropiado para una dama. Ella le recordó que ya había roto con lo apropiado al casarse con un desconocido, y aprender a disparar en cuestión de semanas, y que alguien debía tener claro a qué se enfrentaban. Al ver los huesos dispersos y la sangre seca un escalofrío, le recorrió la espalda ajeno al frío de la sierra. «¿Cuántos hombres crees que son?» «Difícil saberlo. ¿Podrían ser 3? ¿O una docena?» Tipos como Fletcher trabajan en grupos chicos, pero tienen contactos por toda esta región. Jack montó de nuevo y le ofreció la mano para subir a su yegua una llamada, Margarita dócil y paciente elegida para ella. «¿Cuál es el plan?», preguntó Sarah. Jack se sorprendió por el nuestro, pero asintió complacido. «Rotamos a los guardias, acercamos el ganado a la casa principal y avisamos a los ranchos vecinos. Aquí los cuatreros son problema de todos». El regreso le dio a Sarah su primer vistazo completo a la tierra que Jack le había prometido mostrar. Lomas cubiertas de pasto otoñal se extendían hasta montañas con las cimas nevadas. Valles ocultos entre las colinas parecían secretos esperando a ser descubiertos. Era hermoso, inmenso, y solitario de una forma que la conmovía y asustaba al mismo tiempo. «Parece el fin del mundo», dijo cuando se detuvieron en una cresta desde donde se divisaba toda la extensión del rancho Morrison. «A veces se siente así», respondió Jack, «sobre todo en invierno cuando la nieve nos deja incomunicados por semanas. Aquí uno debe aprender a estar a gusto con su propia compañía. Y con la de quien le acompaña». Sarah lo miró de reojo, notando cómo la luz de la tarde realzaba las canas en su cabello y la firmeza de su perfil contra las montañas. «¿Estás a gusto con la compañía que tienes?» La sonrisa de Jack fue lenta, sincera. «Más de lo que imaginé». Regresaron en silencio, compartiendo esa paz rara que nace de la complicidad. Sarah pensaba en todo lo que había visto y en lo que se sentía al formar parte de las decisiones de Jack, no como alguien que debía ser protegida, sino como alguien en quien él confiaba. Al acercarse a los edificios del rancho, notó una carreta desconocida en el patio. «Tenemos visitas», comentó Jack con voz contenida. La visitante era la señora Abernathy, esposa del pastor de Cedar Ridge, acompañada por la madre de Sarah. Ambas iban vestidas con sus mejores galas y ponían cara de espanto al verla desmontar con ropa de montar como si fuera una peona más. «Sarah Elizabeth Mitchell», exclamó su madre usando el nombre completo que siempre había significado problemas. «¿Qué estás haciendo?» «Es Morrison». «Ahora mamá», respondió Sarah bajando con la frente en alto. «Ya lo sé, mamá», respondió Sarah aceptando la mano de Jack para bajarse del caballo, notando cómo su cercanía le daba un tipo de valor que antes no conocía. «Estaba aprendiendo sobre el rancho de mi esposo. Jack piensa que debo entender bien qué es lo que estamos protegiendo». Las cejas de la señora Abernathy se arquearon como si acabara de oír una blasfemia. «Protegiendo. Por el amor de Dios, niña. ¿Qué clase de casa es esta?» Jack dio un paso al frente con esa educación pulida que Sarah ya identificaba como el disfraz de sentimientos más profundos. «Señora Mitchell. Señora Abernathy».
Bienvenidas al rancho Morrison. Soy Jack Morrison, el esposo de Sarah. La madre de Sarah lo observó de arriba a abajo con esos ojos afilados de madre que evalúan el futuro de una hija con un solo vistazo. Sarah contuvo el aire preguntándose qué pensaría su madre de aquel hombre silencioso, curtido por el sol que había dado cobijo a su hija deshonrada. Señor Morrison dijo al fin: «He venido a ver cómo se está acomodando mi hija en su nueva vida de casada». «Se está adaptando maravillosamente», respondió Jack. Sarah ha sido más de lo que hubiera podido esperar en una esposa y compañera. La palabra compañera pareció desconcertar a las dos visitantes, pero a Sarah se le calentó el pecho al escucharla. Pasaron la tarde en el salón Sarah sirviendo té y pan dulce, mientras su madre y la señora Abernathy la interrogaban con la eficiencia de una revisión militar. La trataba bien el señor Morrison. Estaba yendo a misa. Comía lo suficiente. Recibía visitas. «No tenemos muchos vecinos cerca como para recibirlos», explicó Sarah, «pero María Hernández viene seguido y las demás esposas de los ranchos están planeando una cena para la próxima semana». «Vecinos mexicanos», susurró la señora Abernathy como si dijera algo prohibido. «Carlos Hernández es mi capataz», dijo Jack con calma. «De los mejores hombres con los que he trabajado. Su esposa María ha sido clave para que Sarah aprendiera a manejar la casa». La madre de Sarah, que había pasado años trabajando codo a codo con inmigrantes en el taller de herrería, asintió sin objeción. Pero la expresión de la señora Abernathy dejó claro que no veía con buenos ojos esa convivencia. Durante la cena, la madre de Sarah observó cada detalle, el sabor de la comida, la limpieza de la casa, la forma respetuosa en que Jack trataba a su hija. A la mañana siguiente, cuando las visitas se preparaban para regresar, Sarah notó un brillo de aprobación en los ojos de su madre, aunque sabía que nunca lo admitiría en voz alta. «Te ves bien, hija», le dijo mientras la abrazaba en el patio. «Más feliz de lo que te había visto en años». «Sí, mamá, soy feliz. No como lo imaginé, pero feliz al fin. El señor Morrison parece un buen hombre. Serio pero decente», añadió su madre mirando de reojo a Jack, que ayudaba a Carlos con el equipaje. «Te ve como si realmente le importaras». «Tenemos una buena sociedad», dijo Sarah con cuidado. «Y las sociedades pueden crecer, si hay tiempo y paciencia». Su madre le apretó las manos. «No tengas tanto miedo de quererlo, hija. No vayas a perderte la oportunidad de ser verdaderamente feliz». Cuando el carruaje desapareció en el camino rumbo al pueblo, Sarah se dio cuenta de que estaba sola con Jack por primera vez en días. La casa se sentía extrañamente callada sin la charla constante de las visitantes. «Tu madre impone», comentó Jack. «Le caíste bien», dijo Sarah. «Lo supe de inmediato. ¿Por qué? Porque no te sermoneó sobre cuidarme bien. Y si hubiera tenido dudas sobre tu carácter, lo habría hecho». Sarah comenzó a recoger los platos de té agradecida de tener algo que hacer. «Y porque al despedirse te llamó un buen hombre». «Nea». Jack se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Cuando llegó me llamó Sarah Elizabeth Mitchell. Es una costumbre vieja. Siempre me usaba el nombre completo cuando estaba molesta conmigo. Pero ya no eres Sarah Elizabeth Mitchell». Jack se acercó y su voz bajó a ese tono grave que le estremecía la piel. «Ahora eres Sarah Morrison, mi esposa, mi compañera. La mujer que enfrentó a los cuatreros aprendió a disparar y devolvió el alma a esta casa». Sarah alzó la vista y lo encontró observándola con una intensidad que le aceleró el corazón. «Jack, sé que esto fue un acuerdo práctico», comenzó a decir. Pero en algún punto dejó de ser práctico y empezó a sentirse real. El corazón de Sarah latía con fuerza tratando de entender lo que él quería decir. «¿Qué me estás diciendo? Que significas más para mí de lo que esperaba. Más de lo que planeé». Jack sacó algo pequeño y plateado del bolsillo. «Te estoy diciendo que me gustaría que esto fuera un matrimonio de verdad. Si tú quieres». Abrió la palma. Era un anillo delicado con un diamante modesto pero brillante, que reflejaba la luz de la lámpara como si atrapara estrellas. «Jack», susurró Sarah. «Era de mi abuela», dijo él en voz baja. «Ella se lo dio a mi madre cuando se comprometió, y mi madre me lo entregó antes de morir. Me dijo que sabría cuándo encontraría a la mujer indicada.
Sara miró el anillo, luego el rostro de Jack. En él vio una vulnerabilidad que él raras veces dejaba ver. Aún uso el anillo de Thomas, dijo tocando la sencilla banda que nunca le había parecido suya del todo. Lo sé. Pero tal vez es hora de soltar lo que nunca fue y abrirte a lo que sí podría ser. Sara miró su mano izquierda. Ese anillo hablaba de promesas rotas, de ilusiones caídas. Luego miró a Jack, a ese hombre bueno que le había ofrecido refugio, respeto, y ahora algo aún más profundo. Con calma se quitó el anillo de Thomas y lo dejó sobre la mesa. Su mano se sintió vacía y libre. ¿Estás seguro?, le preguntó a Jack. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Sara extendió la mano y Jack deslizó el anillo de su abuela en su dedo. Encajó perfecto, como si hubiera esperado toda la vida por ella. Señora Morrison, dijo Jack con suavidad. Señor Morrison, respondió Sara, y cuando él se inclinó para besarla, supo que aquello era el comienzo de algo auténtico, duradero, y solo suyo. Sara estaba en el huerto detrás de la casa recogiendo los últimos vegetales del otoño, antes de que llegaran las primeras heladas, cuando escuchó cascos acercándose a un ritmo que no anunciaba visita amistosa. Se irguió desde el surco de papas, sacudiéndose la tierra de las manos y alzando la vista contra el sol de la tarde para ver quién se acercaba. El jinete venía solo, lo que de inmediato le pareció fuera de lo común. Desde que empezaron los incidentes con el ganado, nadie cruzaba esa región sin compañía si podía evitarlo. A medida que el caballo y su jinete se acercaban a Sara, se le heló la sangre. Thomas Hartwell montaba un alazán lustroso vestido con un abrigo de lana fina y botas relucientes, que hablaban más de riqueza que de sentido práctico. Llevaba el cabello rubio perfectamente peinado pese a la larga cabalgata, y en su rostro atractivo se dibujaba esa misma sonrisa encantadora que alguna vez hizo que el corazón de Sara latiera como el de una colegiala. «Hola, Sara», dijo al desmontar con la elegancia que siempre había atraído miradas femeninas. «Te ves bien. El matrimonio parece sentarte de maravilla». Las manos de Sara se cerraron en puños a los costados, su anillo, el de la abuela de Jack, presionándole la palma como si fuera un amuleto. «¿Qué haces aquí, Thomas?» «Vine a verte, claro, a hablar». Thomas ató su caballo a la verja del jardín con una confianza molesta, como si tuviera todo el derecho de estar en tierras de los Morrison. «Seguro puedes regalarle unos minutos a un viejo amigo». «¿Un viejo amigo?» La voz de Sara fue filosa como hoja de navaja. «¿Así le llamas al hombre que abandona a su novia en el altar?» Thomas alcanzó a poner cara de arrepentimiento, pero Sara notó que sus ojos no decían lo mismo. «Sé que te lastimé, Sara. Sé que fue imperdonable, pero tenía mis razones. Y creo que mereces oírlas». «No quiero escuchar tus razones», respondió ella con firmeza. «Quiero que te vayas ahora». «Por favor». Dio un paso hacia ella, y Sara percibió el aroma fuerte de una colonia cara fuera de lugar, en ese aire limpio de montaña. «Solo escúchame. Después, si sigues queriendo que me vaya, lo haré». Contra su mejor juicio, Sara sintió curiosidad por saber qué excusa podía tener Thomas para justificar tanta humillación. «5 minutos», dijo ella. «Y luego te vas». La sonrisa de Thomas fue de alivio y gratitud. «Gracias. Sara, la verdad es que me ofrecieron una oportunidad que no podía rechazar. ¿Te acuerdas de Victoria Ashford, la hija del banquero de Denver que visitó a los Henderson la primavera pasada? Su padre se me acercó con una propuesta de negocios. Casarme con Victoria significaba un lugar en el banco, una casa en Denver, un futuro que jamás habría logrado con el salario de un herrero». Sara lo miró fijamente, sus palabras tan frías le dolieron como golpes. «Entonces me dejaste plantada por dinero». «Por nuestro futuro», corrigió Thomas alargando la mano como si fuera a tocarla. Sara retrocedió de inmediato. «Sara, nunca dejé de amarte, pero el amor no paga las cuentas ni llena el plato. Pensé que si lograba estabilidad económica volvería por ti, y te ofrecería algo mejor que una vida de penurias en Cedar Ridge». «¿Y qué pasó con tu gran plan?», preguntó Sara, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Thomas se ensombreció. «Victoria no estaba tan interesada en mí como su padre creía.
Canceló el compromiso 2 semanas antes de la boda. Dijo que había conocido a alguien más. Su padre se echó para atrás también. Me quedé sin novia, sin negocio, sin futuro. Y ahora regresas arrastrándote a buscar a tu segunda opción, dijo Sarah. Su voz era hielo puro. Tú nunca fuiste mi segunda opción, dijo Thomas con urgencia. Siempre fuiste la mujer que amé. Solo me confundí sobre qué era lo importante. Lo importante, intervino una voz grave detrás de Sarah. Es que estás invadiendo mi tierra y molestando a mi esposa. Sarah se giró y vio a Jack acercarse desde el granero, su rifle Winchester colgando con naturalidad pero listo. Su rostro era sereno, aunque Sarah reconoció las señales sutiles de su tensión, los ojos levemente entrecerrados, los movimientos medidos. Thomas se enderezó, su encanto comenzando a flaquear ante la presencia de Jack y su actitud contenida pero claramente hostil. Señor Morrison, supongo. Soy Thomas Hartwell, viejo amigo de Sarah de Cedar Ridge. Sé quién eres, dijo Jack deteniéndose junto a Sarah y colocándose levemente frente a ella. Y sé lo que le hiciste. La pregunta es, ¿qué haces aquí ahora? Vine a disculparme por errores del pasado y a... La voz de Jack sonó suave, pero Sarah sintió como la tensión se expandía desde él como calor de fragua. Thomas miró de uno a otro dándose cuenta por fin de que su carisma no bastaba en esta situación. A ofrecerle la oportunidad de volver a su verdadera vida, a la vida que siempre debió tener. El silencio fue tan absoluto que Sarah pudo oír el viento moviendo el pasto y el lejano mugido del ganado. Los nudillos de Jack se pusieron blancos sobre el rifle, y Sarah entendió que Thomas acababa de cruzar una línea peligrosa. Su verdadera vida, repitió Jack con voz baja amenazante. Jack, dijo Sarah rápido poniendo una mano sobre su brazo. Sintió su tensión un resorte a punto de romperse. Déjame a mí. Se volvió hacia Thomas por completo, y al hablar su voz llevó el peso de una mujer que ya sabía cómo administrar un rancho y cómo mirar a los ojos a hombres armados. ¿Quieres saber sobre mi verdadera vida? Thomas, mi verdadera vida está aquí con un hombre que me ha tratado con más respeto y ternura en 2 meses que tú en 2 años de cortejo. Mi verdadera vida es administrar un rancho que cubre más tierra de la que tú has pisado jamás. Es estar casada con alguien que me ve como compañera, no como adorno para sus ambiciones. El rostro de Thomas se tiñó de rojo. Sarah, no puedes preferir esta vida ruda en la frontera a la civilización que yo te ofrecía. Eres una mujer educada. Mereces más que cocinar para vaqueros y vivir entre la maleza. Civilización. La risa de Sarah fue seca y amarga. ¿Te refieres a dejar a tu novia plantada en el altar porque alguien te ofreció un trato mejor? ¿O a presentarte sin invitación en la casa de otro hombre para intentar quitarle a su esposa? Ese tipo de civilización. No estoy tratando de quitarte, protestó Thomas. Estoy intentando salvarte de un error. Sarah, este hombre no te ama como yo. Este matrimonio no es más que un arreglo de conveniencia. Tienes razón, dijo Sarah y alcanzó a notar el gesto de sorpresa que cruzó fugazmente el rostro de Jack. Todo comenzó como un trato práctico. Un acuerdo claro respetado por ambas partes, sin adornos ni falsas esperanzas. Pero con el tiempo se transformó en algo distinto, algo auténtico, sólido. Mucho más valioso que las dulces mentiras que tú solías contarme. Sacó de su delantal un papel doblado, la carta amenazante que había llegado esa misma mañana, mientras Jack revisaba el ganado. Había dudado en contarle, pero la llegada de Thomas zanjó su dilema. ¿Quieres saber qué tan civilizado es tu amor, Thomas? Esto llegó hoy. Le entregó la carta a Jack observando cómo su expresión se volvía sombría al leerla. El mensaje no era largo, pero sí contundente. Sarah pertenecía a Thomas Hartwell, y si no regresaba por voluntad propia a Cedar Ridge, él tomaría medidas para recuperar lo que creía suyo por derecho. ¿Estás amenazando a mi esposa?, preguntó Jack. Su voz apenas era un susurro. Le advertí con tiempo, replicó Thomas, inflando el pecho con falsa seguridad. Nuestro compromiso fue interrumpido, sí, pero nunca se canceló de manera formal. Tengo un derecho legal sobre ella. No tienes ningún derecho, interrumpió Jack avanzando un paso.
Sara es mi esposa legalmente casada y con papeles en regla. Cualquier reclamo que creas tener murió el día que la dejaste plantada en esa iglesia. Ah, sí, esbozó Thomas una sonrisa, aunque en sus ojos ya no había encanto, sino algo más oscuro. Pues he estado charlando con personas interesantes. Sobre tu rancho, sobre el ganado que ha desaparecido, sobre cuántos hombres tienes vigilando. Es increíble lo que la gente cuenta cuando les conviene. Sara sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. La conclusión era inevitable. Estás coludido con los bandidos. Estoy trabajando con hombres que entienden el valor de lo que intento recuperar, respondió Thomas. Sara, esta es tu última oportunidad. Vente conmigo ahora y todo esto termina. Nadie resultará herido. Tu esposo conservará su ganado. Y tú regresarás a la vida que siempre debiste tener. ¿Y si no quiero?, preguntó Sara con frialdad. Thomas se encogió de hombros como si hablara de un simple accidente doméstico. Ya sabes cómo es la vida en los ranchos. Pueden pasar cosas. Los cuatreros no son precisamente caballeros. Sería una lástima que tu esposo o sus hombres salieran lastimados solo porque tú no supiste ver la lógica. Jack no necesitó oír más. Con un solo movimiento fluido, levantó su rifle y apuntó directo al pecho de Thomas. «Lárgate de mis tierras». «Ya, Jack», dijo Sara con urgencia. «No vale la pena». «Tienes razón», respondió Jack sin bajar el arma. «No vale ni el precio de una bala. Pero si en 30 segundos no se ha largado, tal vez se me olvide ese detalle». Thomas subió a su caballo con manos que ya no eran tan firmes. Su actitud arrogante se había desinflado ante la fría decisión de Jack. «Esto no se ha terminado, Sara. Te daré tiempo para que lo pienses». «No pierdas tu tiempo», replicó Sara. «Mi respuesta es no. Hoy y todos los días que sigan». Ambos observaron cómo Thomas se alejaba hasta desaparecer por la loma. Solo entonces Jack bajó el rifle. Sara se dio cuenta de que estaba temblando. No sabía si era por el susto, la rabia o ambas cosas. «Está aliado con Fletcher», dijo Jack con voz grave. «Por eso sabían tanto. Alguien les está dando información. Y ahora usan eso para amenazarte». «Por mi culpa», murmuró Sara con la voz cargada de remordimiento. «Jack, lo siento tanto». «Nunca imaginé...» «No es tu culpa», la interrumpió él mirándola directo a los ojos. «Thomas Hartwell tomó sus decisiones. Igual que cuando te abandonó en el altar. Su ambición y cobardía no son tu carga. Y si no te hubiera conocido, si no me hubieras aceptado, yo seguiría como muerto por dentro». Colocó el rifle a un lado y le tomó ambas manos con la atención de quien conoce bien los surcos que deja el trabajo honrado. «Sara, eso que le dijiste sobre que lo nuestro se volvió real, ¿lo sentiste de verdad?». Ella lo miró a los ojos, esos ojos azules donde había aprendido a ver algo distinto. Fuerza sin dureza, ternura sin debilidad. Un amor que había crecido callado sin promesas vacías. Cada palabra la dije con el alma. Thomas puede amenazar todo lo que quiera, pero no puede deshacer lo que hemos construido juntos. Yo ya no soy esa mujer que esperaba que alguien llegara a salvarla. Soy la mujer que eligió construir su vida contigo. Y hoy vuelvo a elegirte». El beso de Jack fue urgente, casi feroz, lleno de certezas, pertenencia y alivio. Cuando se separaron, su frente se apoyó en la de ella, y Sara sintió el leve temblor de sus manos. «Pase lo que pase», dijo él, «lo enfrentamos juntos». Juntos, asintió Sara con cada fibra de su cuerpo afirmándolo. En la lejanía las nubes comenzaban a cubrir las montañas. Ella sabía que apenas comenzaba la verdadera prueba de su matrimonio. Thomas ya había dejado claras sus intenciones, y hombres como Fletcher no hacen amenazas por deporte. Pero mientras estuviera en los brazos de Jack con el anillo de su abuela tibio en su dedo, Sara sintió algo nuevo, una certeza inquebrantable. Estaba justo donde debía estar, al lado del hombre correcto, dispuesta a defender lo que habían construido. El viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo el olor de la lluvia que se aproximaba. En los campos el ganado se movía inquieto, y en algún lugar de esa vasta tierra, hombres peligrosos urdían planes para arrebatarles todo. Pero Sara Morrison ya no era la joven que huyó con un vestido roto.
Ahora era esposa de ranchero mujer con temple que había aprendido a disparar a resistir y a proteger lo que de verdad importa. Que vengan, pensó encarándolos con el alma. Descubrirán que este rancho no se defiende solo con vacas y vaqueros. Estaba protegido por dos personas que habían encontrado algo que valía la pena defender y no pensaban permitir que nadie se los arrebatara. Esa noche el despacho de Jack se convirtió en sala de guerra, murmullos bajos, rostros serios y decisiones importantes sobre la mesa. Carlos se sentó al frente con las manos ásperas, sujetando una taza de café que hacía rato se había enfriado. Tom Bradley del rancho vecino llegó tan pronto como recibió el mensaje de Jack. Traía malas noticias. Hacía 2 noches unos bandidos se habían llevado casi 30 reses de su propiedad. Es un trabajo organizado, dijo Tom con el ceño fruncido. Demasiado coordinado para ser casualidad. Alguien llevaba tiempo observando los ranchos, aprendiendo sus rutinas, calculando el momento exacto en que eran más vulnerables. Sarah estaba de pie junto a la silla de Jack. Su presencia, aunque inesperada, no parecía fuera de lugar para los hombres allí reunidos. La noticia de la nueva señora Morrison y su temple se había extendido por toda la región. Cuando Jack propuso que ella participara en la reunión, nadie puso objeciones. Thomas Hartwell, dijo Jack con amargura. El ex prometido de mi esposa. Casi admitió estar coludido con la banda de Fletcher cuando vino esta tarde. Carlos escupió con desprecio en la escupidera. Un hombre que amenaza a una mujer no es hombre. Está acorralado, dijo Sarah en voz baja. Y los que no tienen salida suelen hacer locuras. La pregunta era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para salirse con la suya? Jack abrió el cajón del escritorio y sacó un mapa del terreno. Lo extendió sobre la mesa y colocó libros en las esquinas para fijarlo. Marcas rojas indicaban robos, negras los rastros dejados por los ladrones, y azules mostraban edificios clave y posiciones estratégicas. Siguen un patrón, explicó Jack mientras recorría el mapa con el dedo. Atacan las zonas más alejadas donde es difícil detectarlos. Pero cada vez se acercan más. Están preparando algo grande, afirmó Tom. Pero que Sarah examinaba el mapa como Jack le había enseñado, anticipando escenarios, considerando recursos, buscando puntos débiles. No solo roban reses, dijo con calma. Están midiendo nuestra reacción, evaluando qué tan rápido respondemos, cuántos hombres podemos mover. Los vaqueros la miraron sorprendidos con respeto creciente. Continúa, la animó Jack. Thomas me amenazó a mí y fue por ti. Ya no es por ganado. Es personal. Quiere demostrar que puede quitarte lo que quiera, empezando por mí y acabando con este rancho. Carlos asintió con dureza. La señora tiene razón. Ese Hartwell no busca ganado, quiere arruinarte antes de matarte. Entonces hay que estar listos para un ataque directo, dijo Jack. ¿Cuántos hombres puedes prestar, Tom? 6, tal vez 8 si convenzo a unos primos. Yo cuento con 12, dijo Jack. Más nosotros y las esposas si es necesario. Sarah sintió un escalofrío al oír cómo se incluía a las mujeres, pero conocía las reglas del campo. Cuando está en juego la vida, todos luchan. Jack tomó su Winchester del estante y revisó el mecanismo con movimientos certeros como quien se ata las botas. No era solo un arma, era una advertencia silenciosa. Pondremos hombres aquí y acá, dijo mientras marcaba el mapa. Líneas cruzadas de fuego, rutas de escape, comunicación clara. Si buscan pelea van a tenerla. ¿Y si vienen por Sarah?, preguntó Tom. La mandíbula de Jack se tensó. Sarah vio en sus ojos esa chispa peligrosa que solo aparecía cuando algo importante estaba en juego. Entonces aprenderán que hay cosas por las que vale morir, y hombres que vale la pena matar. A la mañana siguiente llegó un muchacho desde el pueblo. No tendría más de 14 años, y miraba al horizonte como si esperara ver al mismísimo diablo. El sheriff dice que hay forasteros haciendo preguntas, balbuceó. Sobre el rancho Morrison, sobre la señora... ¿Y cuántos hombres trabajan aquí? Jack le puso $1 de plata en la mano. Dile al sheriff Hawkins que agradecemos el aviso. Y que estamos listos. Luego de que el niño se marchó, Jack encontró a Sarah en la cocina limpiando y aceitando el pequeño revólver que él le había dado. Sus movimientos eran firmes, su rostro tranquilo, resultado de muchas horas practicando bajo su guía. ¿Cómo te sientes?, preguntó Jack, sentándose frente a ella. Asustada, admitió Sarah. Pero también con coraje.
Thomas no tiene derecho a amenazar nuestro hogar. Él tomó su camino. No puede regresar solo porque el plan B no le funcionó. Jack tomó su mano. Sabes que no dejaré que te lleve. Lo sé, pero Jack, si algo te pasa por mi culpa. Basta, la interrumpió. Su voz era firme pero suave. Esto ya no se trata solo de ti. Hay hombres allá afuera que creen que pueden quitarle todo a la gente decente. Es hora de enseñarles que están equivocados. Eres mi esposa. Este es nuestro hogar. Y nadie lo amenaza sin enfrentar las consecuencias. Esa tarde María llegó con sus hijos y provisiones suficientes para varios días. El plan era sencillo. Las mujeres y niños se quedarían en la casa principal construida con muros gruesos de piedra y buena visibilidad desde las ventanas del segundo piso. Los hombres se distribuirían en los graneros y puestos exteriores. ¿Estás segura de esto?, preguntó María, ayudando a Sara a preparar las habitaciones. Aún estamos a tiempo de ir al pueblo. Esta es mi casa, respondió Sara. Ya no voy a huir. María sonrió orgullosa. Bien, una mujer que huye de su primera pelea nunca aprende a quedarse a luchar. Al anochecer el rancho parecía cuartel militar. Los hombres revisaban sus armas. Las mujeres servían vendas y agua, y los niños sabían exactamente dónde esconderse si los disparos empezaban. A los niños se les explicó con calma dónde esconderse si llegaba a escucharse algún disparo. Todos en el rancho sabían que los próximos días podrían decidir si las tierras de los Morrison seguían existiendo o no. Jack recorrió por última vez las posiciones al caer el sol, asegurándose de que cada uno entendiera su lugar en la defensa. Al regresar a casa encontró a Sara sentada en el porche principal esperándolo. Llevaba la pistola en la cadera y tenía un rifle reposando sobre las piernas. «No tienes que hacer esto», dijo Jack, mientras se sentaba a su lado. «Sí, tengo que hacerlo». La voz de Sara sonaba firme, sin una gota de duda. «Thomas cree que puede asustarme para que vuelva arrastrándome. Necesita entender que ya no soy la mujer que dejó plantada en aquel altar». Jack observó su silueta en la penumbra, notando la fuerza de su mandíbula y la convicción en su postura. La joven asustada que encontró temblando junto al cerco había desaparecido. En su lugar estaba una mujer consciente de su valor y dispuesta a demostrarlo. «Te amo», soltó él de golpe. Las palabras salieron ásperas, sin adornos, pero cargadas de verdad. Sara giró el rostro hacia él, sus ojos brillando suaves bajo la luz cálida que salía de la casa. «Yo también te amo. Por eso me quedo a pelear». Permanecieron sentados en ese silencio cómodo que solo comparten quienes se entienden, mientras las estrellas comenzaban a llenar el cielo. Mañana llegaría lo que Thomas y los suyos estuvieran preparando. Pero esa noche era suya, un momento de calma antes de la tormenta. «Pase lo que pase», dijo Jack, tomando su mano en la oscuridad. «Quiero que sepas que casarme contigo fue lo mejor que he hecho en la vida. Aunque solo te haya traído problemas, especialmente por eso». La sonrisa de Jack se dibujó apenas, pero era sincera. Uno realmente sabe quién es cuando se juega todo lo que ama. Y yo agradezco tener esa oportunidad. En algún punto del monte, un ave nocturna llamó a su pareja, y el sonido se deslizó por la llanura como una promesa de que hay cosas que resisten cualquier tormenta. Sara apretó la mano de Jack, sintiendo el peso cálido del anillo de su abuela, símbolo de todo lo que estaban construyendo juntos. Que viniera Thomas con sus amenazas y pistoleros. Que Fletcher apareciera con su violencia y sus bandidos. Encontrarían un rancho protegido no solo por armas, sino por dos personas que habían aprendido que el amor nacido del respeto y la compañía era más fuerte que cualquier otra fuerza. El viento cambió de dirección, trayendo aroma a lluvia desde la sierra. Sara supo entonces que al llegar la siguiente noche, todo sería distinto. Pero no importaba, lo enfrentarían unidos. Ese pensamiento le dio un coraje que jamás creyó tener. En las últimas horas antes del amanecer, Jack afinaba los últimos detalles, y Sara se aseguraba de que mujeres y niños estuvieran a salvo. Ambos sabían que no solo peleaban por tierra o seguridad. Peleaban por su derecho a quererse sin amenazas, por construir algo juntos sin que nadie interviniera, y para demostrar que hay cosas que valen cualquier sacrificio. Todo estaba listo. Las piezas en su lugar. La única duda era si Thomas Hartwell
Realmente entendía lo que había provocado al amenazar a una mujer que ahora sabía luchar por lo que amaba. Ellos llegaron con la tormenta. Sara despertó con el golpeteo de la lluvia contra las ventanas del cuarto y el retumbar lejano de truenos en las montañas. El temporal había llegado más rápido de lo previsto, cubriendo la noche otoñal con viento y agua, perfecto escondite para hombres con intenciones sucias. Se deslizó fuera de la cama y fue hasta la ventana mirando hacia el granero donde Jack hacía su guardia final. La linterna que llevaba apenas era visible entre las cortinas de lluvia, pero ese tenue fulgor bastaba para que Sara no se sintiera sola. Un golpecito en su puerta rompió el silencio. Sara. Era María, su voz apenas superaba el estruendo del viento. Algo está mal. Las luces en el granero se apagaron. Un escalofrío recorrió a Sara. Jack nunca dejaría que su lámpara se apagara durante una guardia, no con el peligro acechando. Se vistió con ropa oscura en silencio y revisó su revólver. «Despierta a las demás», susurró a María, «llévalas a sus lugares, y si algo me pasa, dile a Jack que fue mi decisión pelear». La planta baja estaba en penumbra, pero el ambiente vibraba como si el aire mismo supiera lo que venía. Caminó hasta la puerta trasera que daba al granero, su corazón golpeando con fuerza, mientras intentaba ver a través de la tormenta. Un rayo iluminó el patio por un instante y allí los vio sombras deslizándose entre los establos con la disciplina de quienes saben hacer daño. Eran muchos más de lo esperado. No solo los hombres de Fletcher. Thomas había traído refuerzos. Otro relámpago y Sara distinguió a Jack junto al granero agazapado con el rifle en mano. Estaba atrapado, su posición descubierta, y la lluvia no le permitía ver con claridad. Tomó una decisión que semanas atrás la habría paralizado, pero ahora le salía natural. Abrió la puerta con cuidado y se lanzó al temporal, la lluvia calándola al instante y el viento empujándola con fuerza. Pero avanzó escondiéndose entre estructuras y carretas mientras se acercaba. Junto a la puerta del granero estaba la linterna apagada, no por accidente. Era la señal, el ataque había comenzado. Se pegó a la pared del granero, revólver listo, ojos, tratando de distinguir siluetas en la oscuridad. Jack murmuró al llegar a su lado. Él se giró de golpe, apuntando antes de reconocer su voz. «Sara, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras en la casa. La casa está segura. El que está en peligro eres tú». Se colocó a su lado, el agua escurriendo por su cara. «¿Cuántos viste? Por lo menos 8, quizás más. Están usando la tormenta como cobertura igual que lo haríamos nosotros». La voz de Jack, aunque dura, dejaba entrever cierta admiración resignada por la estrategia de su enemigo, mientras se preparaba para enfrentarlo. Otro relámpago iluminó el patio, y esta vez Sara logró distinguir una silueta conocida, Thomas Hartwell, parado junto al corral, empuñando un rifle y con una expresión seria, decidida pero también marcada por una urgencia desesperada. Vestía un abrigo largo y sombrero de ala ancha adecuado para la tormenta, pero había algo en su postura que hablaba más de ansiedad que de valentía. «¿De verdad está aquí?», murmuró Sara, asombrada de ver a Thomas en medio de semejante caos. «Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas», respondió Jack, repitiendo las mismas palabras que ella había dicho antes, pero la desesperación los vuelve imprudentes también. Como si quisiera probar su punto, uno de los cuatreros se expuso más de la cuenta saliendo de su escondite. El Winchester soltó un solo disparo seco y fuerte, que se abrió paso entre el estruendo de la tormenta. El hombre giró sobre sí mismo y cayó. De inmediato la oscuridad se llenó de disparos. Los fogonazos de los rifles parecían luciérnagas asesinas, revelando la ubicación de los atacantes. Jack arrastró a Sara tras un bebedero de madera, mientras las balas silbaban por encima de sus cabezas, algunas golpeando la pared del granero y otras salpicando el lodo cercano. «Esto va a empeorar antes de mejorar», dijo recargando su rifle con movimientos mecánicos ya entrenados. «Entonces más nos vale seguir de pie cuando termine», respondió Sara, revisando una vez más su revólver. La batalla se transformó en un juego mortal de movimientos rápidos y escondites, aprovechando la tormenta y la oscuridad como aliados. Jack y Sara se cubrían mutuamente al cambiar de posición, apuntando con cuidado y sin desperdiciar munición.
Desde la casa se oían disparos esporádicos, señal de que las otras mujeres también estaban defendiendo su refugio. Sara sintió un orgullo feroz por María, y las demás mujeres de frontera que sabían que sobrevivir a veces implicaba tomar las armas y estaban dispuestas a hacer lo necesario. Sara, la voz de Thomas, cortó la lluvia apenas audible. Sé que estás ahí. Esto no tiene por qué terminar en sangre. Ven conmigo ahora, y nadie más tendrá que morir. Jack frunció la mandíbula, y Sara lo vio girar su rifle hacia el sonido de la voz de Thomas. Dame un tiro claro, murmuró. Sara insistió. Thomas, tu esposo está superado en número y en armas. No dejes que tu terquedad lo mate. Un frío seco se le instaló en el pecho a Sara. Comprendió que Thomas quería manipularla a usar su amor por Jack como presión para forzarla a rendirse. Está tratando de hacer que salga, dijo en voz baja. Y está a punto de lograrlo, replicó Jack con gravedad. Porque si se te ocurre siquiera pensar en entregarte por mí, te pongo sobre mis rodillas con anillo, o sin anillo. A pesar de todo, Sara sonrió ante la amenaza. Promesas, promesas, señor Morrison. Un nuevo relámpago iluminó el campo más largo y más claro esta vez, y en ese instante, Sara vio algo que lo cambiaba todo. Fletcher y 2 de sus hombres se acercaban a la casa ocultándose tras la tormenta para llegar hasta donde estaban las mujeres y los niños. Jack susurró con urgencia a la casa. Él siguió su mirada y soltó una maldición al ver el peligro. Las mujeres sabían disparar, pero no podían defenderse de un ataque directo, mientras cuidaban a los pequeños. Alguien tenía que advertirles, interponerse entre ellas y los invasores. Yo voy, dijo Sara, ya moviéndose. Ni loca Jack la sujetó del brazo. No tienes opción, lo interrumpió ella. Tú eres el mejor tirador que tenemos y necesitas quedarte aquí para mantener al grupo principal a raya. Yo soy más rápida, conozco cada rincón de este lugar. Puedo llegar. Jack la miró largo rato, los rayos reflejándose en sus ojos azules, junto con algo más profundo. La certeza de que ella tenía razón y el dolor de dejarla ir hacia el peligro. Ten cuidado, dijo al fin con la voz quebrada por la emoción. Prepárate, respondió Sara. Cuando empiece a disparar desde la casa es tu señal para avanzar. Lo besó con rapidez, con desesperación y ternura, y después desapareció tragada por la oscuridad de la tormenta, como un espíritu empeñado en proteger lo que amaba. Atrás, Jack volvió a acomodarse con su rifle listo, para dar el espectáculo de su vida, distraer a toda una banda de forajidos, mientras la mujer que amaba corría por la noche a salvar a quienes ya consideraban su familia. La tormenta rugía, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Sara llegó a la casa justo cuando los hombres de Fletcher se posicionaban bajo las ventanas de la cocina. Pudo ver la silueta de María en el piso de arriba con el rifle listo sin saber del peligro inmediato bajo sus pies. No había tiempo para planes, solo para actuar. El revólver de Sara tronó 3 veces rompiendo el aire como truenos. 2 hombres cayeron al instante gritando de dolor y sorpresa. El tercero giró hacia ella levantando su arma, pero el rifle de María sonó desde arriba y lo derribó con precisión certera. Sara, gritó María desde la ventana. ¿Estás herida? Estoy bien. Fletcher intenta flanquearte por el lado este. Sara se pegó contra la pared de la casa recargando con dedos que temblaban más por la adrenalina que por el miedo. Que nadie se acerque a esas ventanas. Fletcher apareció de repente en la esquina de la casa, sus ojos fríos fijos en ella con intención asesina. Vaya, vaya. La señorita esposa quiere jugar con armas de verdad. Esta señorita ha estado practicando, respondió Sara con voz más firme de lo que sentía. La sonrisa de Fletcher era grotesca a la luz de los rayos. Vamos a ver cuánto has aprendido. El tiroteo fue corto pero brutal. Fletcher era un asesino experimentado, pero Sara tenía ventaja. Él no contaba con sus conocimientos del terreno, ni con el impulso de una mujer dispuesta a todo por su familia, ni con el entrenamiento de alguien que le había enseñado que lo importante no es la rapidez, sino la precisión. Su primer disparo impactó en el hombro de Fletcher, haciéndolo girar, pero no caer. Él respondió y rompió la ventana sobre ella lanzándole una lluvia de vidrios. El segundo disparo fue certero directo al pecho y lo lanzó contra la cerca del corral. No está mal para una esposa,
murmuró Fletcher con voz entrecortada por la sangre y la sorpresa. Pero no fue suficiente. Levantó su arma para disparar una vez más, pero el disparo del rifle Winchester, que retumbó desde la oscuridad, no salió del arma de Sarah. Era Jack, que había llegado como un espíritu vengador entre la tormenta, y su disparo fue certero. Fletcher cayó sin decir otra palabra. La amenaza contra su familia terminó en ese instante. ¿Estás bien?, preguntó Jack llegando a ella en apenas 3 zancadas, revisándola con manos urgentes, como si buscara alguna herida. Estoy bien. Y los demás, o huyeron o están muertos. Los hombres de Tom llegaron por el sur justo cuando comenzó el tiroteo. Los atrapamos entre 2 frentes. Jack la atrajo hacia sí abrazándola con fuerza como si eso pudiera protegerla de lo que acababa de pasar. En ese momento escucharon cascos galopando con prisa. Ambos giraron listos con las armas, hasta que vieron a Thomas Hartwell acercarse bajo la lluvia. Sus ropas elegantes estaban empapadas de barro y su rostro mostraba más ira y derrota que orgullo. «Esto no se ha acabado», gritó al detener su caballo a unos 6 metros. «Ustedes creen que ganaron, pero no han ganado nada. Sarah me pertenece». «Nunca te fue prometida», respondió Jack con calma apuntando el rifle directamente al pecho de Thomas. «Renunciaste a cualquier derecho sobre ella cuando te marchaste. Volví por ella». «Volviste porque tus otros planes fracasaron», dijo Sarah avanzando desde detrás de Jack. «Thomas, mírate. Observa en lo que te has convertido. Te alías con bandidos y asesinos, amenazas a gente inocente, todo porque no soportas que encontré algo mejor de lo que tú ofrecías». El rostro de Thomas se deformó de rabia. «Mejor con él, Sarah, estás viviendo como una salvaje en medio del campo, cocinando para vaqueros y pretendiendo ser esposa de un ranchero. Yo podría darte la alta sociedad de Denver, una vida de verdad». «Esta es mi vida de verdad», dijo Sarah con firmeza. «Jack es mi verdadero esposo. Este rancho es mi verdadero hogar, y esta gente es mi verdadera familia. Lo que tú ofreces no es civilización, Thomas. Es una jaula más bonita nada más». Thomas la miró en silencio, y en sus ojos Sarah vio algo roto y desesperado. El hombre encantador que todas las mujeres de Cedar Ridge solían admirar había desaparecido, y lo que quedaba era alguien que había apostado todo por una ilusión. Y había perdido. «Te vas a arrepentir», dijo al fin. «Cuando la soledad y las dificultades te desgasten, cuando te des cuenta de todo lo que dejaste atrás, te arrepentirás de haberlo elegido a él». «Lo único que lamento», respondió Sarah en voz baja, «es haber creído alguna vez en tus promesas». Thomas giró su caballo y se alejó al galope, desapareciendo entre la lluvia, como el fantasma de un sueño que nunca fue real. Sarah lo observó hasta que se perdió de vista. Y entonces algo que había estado atado en su pecho durante meses, por fin se soltó. «¿Crees que regresará?», preguntó Jack. No, dijo Sarah con total seguridad. «A Thomas nunca le gustó esforzarse por nada, y acabamos de mostrarle lo mucho que costaría conseguir lo que quiere. Buscará a alguien más para culpar». La lluvia comenzaba a aflojar, y a lo lejos Sarah pudo distinguir las luces de los hombres de Tom Bradley, asegurando el rancho y atendiendo a los heridos. El peligro inmediato había pasado, aunque sabía que el miedo tardaría en desvanecerse por completo. «Vamos», dijo Jack tomándola de la mano. «Hay que ver cómo están los nuestros». La cocina se había convertido en una especie de clínica improvisada donde María y las demás mujeres curaban heridas menores y servían café a los hombres que venían aún tensos por la batalla. Miguel e Isabela estaban sentados en la mesa, los ojos muy abiertos por la emoción de haber presenciado su primer tiroteo real, mientras su madre atendía a un vaquero herido en el brazo. «Señora Sarah», gritó Isabela saltando de su silla para abrazarse a sus piernas, «fuiste tan valiente como las heroínas de los cuentos». Sarah se agachó acariciándole el cabello con ternura. «Los héroes son personas normales que hacen lo que hay que hacer cuando es necesario, mija. Recuérdalo siempre». Carlos apareció en la entrada con el sombrero en la mano y una expresión sombría en el rostro curtido. Encontramos su campamento a unos 3 kilómetros hacia el sur. Nos habían estado vigilando por semanas aprendiendo nuestros horarios, pero ya no van a vigilar a nadie más. «¿Alguien nuestro herido de gravedad?», preguntó Jack. «Nada que no sane». Tom perdió a uno de los suyos, pero se llevó a 2 con él.
El rostro de Carlos se oscureció aún más. Hallamos algo más, patrón. En las alforjas de Fletcher había papeles cartas desde Denver. Alguien allá estaba coordinando toda esta operación. Esto era más grande que unos simples cuatreros, dijo Jack, intercambiando una mirada con Sarah. El amigo banquero de Thomas, dijo ella en voz baja. Apuesto que el padre de Victoria Ashford planeaba quedarse con terrenos de ranchos en crisis después de que los bandidos forzaran a los dueños a vender, dijo Jack. Crear el problema y luego aprovecharse de la solución. Si no los hubieran detenido a tiempo, habrían ido por el siguiente rancho y luego otro hasta vaciar toda la región. Sarah sintió un escalofrío al pensar lo cerca que habían estado de perderlo todo, no solo frente a delincuentes comunes, sino a una red de codicia que habría destruido a toda la comunidad ranchera. Agradeció más que nunca lo que habían defendido. Esa noche, cuando la tormenta finalmente empezó a disiparse, Sarah estaba en el salón con una taza de café y un vestido nuevo de novia sobre el regazo. Lo había estado cosiendo en secreto por semanas, esperando sorprender a Jack cuando llegara el momento de renovar sus votos, esta vez por amor verdadero, no por necesidad. El vestido era sencillo pero elegante, de algodón color crema con bordados finos que ella misma había hecho durante las noches tranquilas mientras Jack leía junto al fuego. Representaba todo lo que había aprendido de sí misma en esos 2 meses, que podía más de lo que pensaba, que el amor puede nacer del respeto mutuo y que a veces lo mejor en la vida se presenta disfrazado de algo práctico. «Está hermoso», dijo Jack desde la puerta, y cuando Sarah alzó la mirada lo encontró observándola con una expresión de asombro. «Lo estaba guardando para una ocasión especial», dijo ella, dejando con suavidad su taza de café sobre la mesa. «Pensaba que cuando todo esto terminara, podríamos tener una boda de verdad. No ese acuerdo práctico con el que empezamos, sino algo que celebre lo que hemos construido juntos». Jack cruzó la sala y se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas curtidas por años de trabajo bajo el sol. «Sarah Morrison, ¿me harías el honor de casarte conmigo otra vez? No porque necesites un techo, ni porque yo necesite una esposa, sino porque nos hemos dado cuenta de que nos necesitamos el uno al otro». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, esta vez de esas que solo nacen cuando uno tiene al alcance todo lo que alguna vez soñó. «Sí», susurró con voz temblorosa. «Sí, me casaría contigo una y otra vez cada día, por el resto de nuestras vidas, si tú me lo permites». El beso que Jack le dio fue suave, sincero, y llevaba en su dulzura todas las promesas de lo que vendría. Al separarse, Sarah miró hacia la ventana del salón y notó que la tormenta por fin se había ido. El cielo mostraba un manto de estrellas tranquilo. «¿Cuándo?», preguntó Jack. «El domingo», respondió Sarah con decisión. «Aquí mismo en nuestro salón, con los nuestros a nuestro alrededor, sin secretos, solo nosotros». 2 personas que se encontraron justo cuando más lo necesitaban y que descubrieron que las mejores historias de amor no siempre comienzan con amor. A veces empiezan con esperanza y terminan siendo algo mejor de lo que uno imaginaba. Jack se puso de pie y la ayudó a levantarse. El sonido del vestido de novia entre ambos sonó como un susurro de nuevos comienzos. «Señora Morrison», dijo él con solemnidad, «creo que esto será el inicio de un hermoso matrimonio». «Señor Morrison», respondió ella con una sonrisa cálida como la primera luz tras la lluvia. «Yo también lo creo, sin ninguna duda». Afuera el rancho respiraba en calma bajo un cielo tapizado de estrellas, y Sarah supo que viniera lo que viniera, lo enfrentarían juntos como compañeros, como amigos, como amantes, que habían defendido su derecho a elegirse mutuamente. Lo peor había quedado atrás. Lo mejor apenas comenzaba. La primavera se adelantó ese año en el rancho Morrison, como si hasta la tierra celebrara la tranquilidad que por fin se había asentado tras aquella noche agitada de otoño. Sarah se encontraba en el porche principal con una mano sobre el vientre, que ya se notaba donde crecía su primer hijo, mientras observaba a Jack y a Carlos acomodar cuidadosamente las piedras que formarían los cimientos de la nueva casa que construirían en la loma con vista al rancho. La piedra angular que Jack maniobraba con tanta precisión era la más grande de todas. Había sido extraída de sus propias tierras, trabajada con sus propias manos, y sería la base sobre la que edificarían no solo una casa, sino un futuro en común. «Un poquito más a la izquierda», gritó Sarah,
Y Jack alzó la mirada con esa sonrisa paciente que le salía siempre que ella se atrevía a dar instrucciones sobre cosas que en realidad nunca había hecho, pero que le encantaba dirigir. «Como usted diga, señora», contestó él con tono juguetón. «¿Así está mejor, señora Morrison?» «Perfecto, señor Morrison», dijo ella mientras su mano acariciaba el anillo que había pertenecido a la abuela de Jack, brillando con la luz de la mañana como una promesa cumplida. Habían pasado 6 meses desde que Thomas Hartwell se esfumó en medio de la tormenta, y 5 desde que las autoridades del territorio arrestaron a los últimos miembros de la banda de Fletcher, junto con los banqueros de Denver, que financiaban todo aquel lío. El alcance de la conspiración había sido mayor de lo que nadie imaginaba. Tocaba intereses políticos y especulaciones que, de haber prosperado, habrían destruido a toda la comunidad ganadera de la región. Thomas desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que se fue a California, otros a México. A Sarah le daba igual mientras estuviera lejos de la vida que ahora tenía. Se había convertido en un recuerdo borroso, como esas pesadillas que al amanecer ya no asustan. Lo que alguna vez le había causado tanto dolor ahora le parecía insignificante, comparado con la dicha real que había encontrado. La segunda boda fue justo lo opuesto a la primera, sencilla, alegre e íntima. Se celebró un domingo de diciembre en el salón de su casa, rodeados por su familia extendida del rancho, y con la bendición de un predicador itinerante que entendía que el amor a veces no sigue caminos convencionales. Sarah vistió un vestido hecho por sus propias manos y llevó flores silvestres que los hijos de María habían recogido en un pequeño valle, donde aún florecían a pesar del invierno. Pero más allá del acto en sí, lo que importaba era lo que representaba una elección libre entre dos personas que habían descubierto que el respeto mutuo, el propósito compartido y el cariño que se fortalece con las pruebas son la base más firme para un amor duradero. El bebé nacería en verano, y Jack se había volcado en la preparación del nuevo hogar, con la misma entrega meticulosa que aplicaba a todo. La casa estaría lista antes del nacimiento, con una habitación para el bebé, que recibiera el sol de la mañana, y una cocina lo suficientemente grande para la familia numerosa que soñaban tener. Sus hijos crecerían sabiendo que habían sido deseados, que sus padres se habían escogido el uno al otro con los ojos abiertos y el corazón agradecido. «Sarah», gritó María desde el camino que venía de la casa principal. «Ya llegaron las señoras del pueblo para la reunión de costura». Sarah levantó la mano en señal de saludo y bajó del porche con cuidado. Su andar era más lento, pero aún firme a pesar del embarazo. La reunión semanal de costura se había convertido en una de sus tradiciones más queridas. Era una oportunidad para que las mujeres del rancho y del pueblo se reunieran a compartir noticias mientras trabajaban en proyectos útiles para la comunidad. Hoy terminarían una colcha para el nuevo bebé. Cada mujer aportaba un cuadro que contaba una historia o llevaba una bendición. El cuadro de Sarah mostraba el pajarito de madera que Jack le había tallado en sus primeros días juntos, con las alas extendidas volando hacia un horizonte lleno de esperanza. Al entrar al salón donde ya estaban desplegados los hilos y las telas, Sarah sintió esa certeza profunda de haber encontrado su lugar. No estaba ahí por quien había sido, sino por quien había elegido ser. Aquellas mujeres la habían visto plantarse ante hombres armados y defender su hogar con valentía. La respetaban no por su apellido ni por su pasado, sino por su temple y su capacidad. Y eso para Sarah valía más que cualquier cuento de hadas. «¿Cómo te sientes, querida?», preguntó doña Henderson, esposa del ranchero vecino, y la amiga más cercana de Sarah entre las esposas de los ranchos establecidos, como si trajera en la panza a un vaquero que ya anda practicando cómo domar potros. Respondió Sarah con una sonrisa cansada, dejándose caer con alivio en la mecedora. «Jack dice que es niño por lo inquieto que está». «¿Y tú qué crees?», preguntó María mientras su aguja se movía con agilidad sobre la tela colorida de su cuadro para la colcha. «Creo que no importa mientras nazca sano y crezca entendiendo que esta tierra y esta vida no se heredan, se ganan con trabajo y respeto». La tarde transcurrió tranquila entre chismes suaves y consejos sabios sobre partos, crianza, y las vueltas que da la vida cuando una es mujer en tierras duras. Cuando el sol empezó a esconderse tras las montañas del oeste, las mujeres recogieron sus costuras y se prepararon para marcharse, no sin antes dejarle a Sarah palabras de ánimo para los tiempos que venían. Al quedarse sola en el salón con la colcha a medio hacer sobre las piernas,
Sara se quedó contemplando los cuadros de tela. Cada uno tenía su propia historia. El de María mostraba las campanillas que trepaban por las paredes de su casa de adobe. El de doña Henderson traía la marca de ganado de su familia. El de la esposa del pastor una cruz rodeada de flores silvestres. Pero fue el de Jack el que más la conmovió. Había estado cosiéndolo en secreto por las noches después de que ella se iba a dormir. Y cuando al fin se lo enseñó a Sara, se le humedecieron los ojos con solo verlo. En el cuadro se veían dos figuras frente a una casa igualita, a la que estaban construyendo en la colina. Y lo que lo hacía especial, no era la imagen de un hombre protegiendo a una mujer frágil, sino la de dos compañeros enfrentando el porvenir hombro con hombro. Admirando el trabajo, preguntó Jack desde la entrada ya libre del polvo del día, con el rostro lavado y los hombros relajados. Admirando lo que representa, contestó Sara pasando los dedos por las puntadas que delineaban sus figuras en la tela. Nos hiciste ver como si realmente fuéramos del mismo equipo. Lo somos, dijo Jack, sentándose a su lado en el sofá y atrayéndola con cuidado hacia él. Me tomó tiempo entenderlo, pero hay cosas que valen la espera. Sara se acurrucó en su abrazo sintiendo cómo el bebé se revolvía como si reconociera la voz de su padre. ¿Te arrepientes de aquel trato práctico que terminó en algo más?, preguntó ella mirando el fuego de la chimenea. Solo de no haber tenido el sentido común de pedirte matrimonio como Dios manda desde el principio, respondió Jack, apoyando la mano sobre su vientre donde crecía su hijo. Pero quizás así fue mejor. Nos conocimos de verdad sin máscaras. Como si su hijo entendiera que hablaban de él, dio una patada tan fuerte que hizo a Sara soltar un quejido y a Jack reír con alegría. Definitivamente un vaquero, afirmó él divertido. O una vaquerita con mucho carácter, replicó Sara. Sea quien sea, este niño va a crecer sabiendo que sus padres no se rinden cuando la vida aprieta. El cielo ya se había oscurecido por completo, y las primeras estrellas asomaban sobre la sierra. Desde la ventana del salón, Sara podía ver la silueta de su nueva casa contra el horizonte, promesa firme de lo que estaban levantando juntos ladrillo por ladrillo. Te amo, Jack Morrison, dijo ella en voz baja, con esa ternura que se forma con los días compartidos, el respeto mutuo y los silencios que ya no incomodan. Y yo te amo a ti, Sara Morrison, contestó él. Y en ese tono ella escuchó el eco de su propio asombro, ese que aún no se le quitaba el milagro de que dos personas heridas pudieran curarse una a la otra, y que a veces los grandes amores nacen de los pactos más simples. Afuera el viento silbaba entre los pastos del llano trayendo consigo el presagio de nuevas estaciones, nuevos retos y nuevas alegrías por descubrir. Adentro, dos almas que un día firmaron un contrato por necesidad, se sentaban ahora en paz con las manos entrelazadas y el corazón lleno, rodeadas de pruebas pequeñas pero firmes, de una vida construida con respeto, esfuerzo compartido y un amor que en lugar de desgastarse con los años, se fortalecía. El rancho Morrison se extendía en todas direcciones, vasto, exigente pero hermoso. Prueba viva de lo que es posible cuando dos personas deciden enfrentar el mañana juntas, en lugar de hacerlo por separado. Y en las horas calladas antes de dormir, mientras Jack y Sara recorrían por última vez el hogar que habían convertido en refugio, los dos comprendieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier tesoro escondido en estas tierras salvajes. Se habían encontrado el uno al otro, y con eso lo tenían todo.